Gracias, Sebas. A ver, listo, perfecto, vale. Entonces ahí estamos bien. Entonces, vamos acá con la primera parte del curso, el contenido del curso, que sería entonces, inciso 1, breve resumen histórico de la teoría de la relatividad especial y general y temas cosmológicos afín, que sería un barrido súper rapidísimo, ¿vale? Segundo, breve contextualización del funcionamiento y generación de las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ¿vale? Refiriéndonos exactamente pues con relación de dónde salen las ecuaciones de campo, ¿no? Y pues ya esa deducción que ya la habíamos tocado con el curso anterior, pero pues aquí las toco súper rapidísimo de dónde salen y toda la cuestión, y ya con eso pues iríamos avanzando, ¿listo? En la tercera parte tenemos la propuesta y desarrollo de la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, que abreviadamente es FLRW, ¿listo? Para el planteamiento posterior de las ecuaciones de Friedman usando las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ¿listo? Entonces aquí entraríamos ya en detalle utilizando justamente la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, las introduciríamos, o sea, ya teniendo como la idea de las ecuaciones de campo, cómo funcionan, qué representan y eso. Entonces lo que vamos a hacer es introducir esos elementos, esa métrica la vamos a introducir en las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque justamente recuerden que la ecuación de las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert son de alguna forma la representación de las ecuaciones de Euler-Lagrange que uno conoce de la física teórica clásica, ¿no? Que uno la saca de la acción y de Lagrangiano. Pues de allí salen justamente las ecuaciones de Euler-Lagrange, prácticamente son la misma cosa. Entonces aquí vamos a utilizar esas ecuaciones de Euler-Lagrange para sacar las ecuaciones diferenciales de movimiento, que serían en este caso las ecuaciones de Friedman, ¿listo? Como otro inciso tendríamos análisis de propuestas resolubles de la métrica FLRW para un universo homogéneo isotrópico, que es la de justamente universo de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, como la ecuación de Hubble-Lemaitre para el modelo de expansión del universo. O sea, algunas de las implicaciones que produce justamente esta métrica, ¿vale? Y a pesar de que sea un modelo de alguna forma ideal, pero que se comporta de manera increíble por el principio cosmológico, que más adelante hablaremos, pues justamente unas implicaciones es lo que sería la ecuación de Hubble-Lemaitre, ¿vale? Que es la relación que Hubble encontró de alguna forma observacionalmente, pues revisando las galaxias, ¿no? Bueno, tenemos otro inciso que sería análisis de los distintos modelos cosmológicos. Esta parte yo creo que es la más maravillosa pues, de esta primera parte del curso, que es revisar justamente los modelos cosmológicos a partir de esta métrica de las ecuaciones pues, de Friedman, ¿no? Dadas las características que nosotros le vamos a ir dando justamente pues a este curso. Y como último tenemos generalidades y reflexiones sobre los resultados de la historia del universo bajo la métrica de FLRW. O sea, ¿qué queremos decir? Que aquí justamente, aquí vamos a hacer un stop en el camino y lo que vamos a revisar es, dado todo lo que acabamos de revisar de modelos cosmológicos y todas las características anteriores, pues vamos a tratar de reproducir como los científicos ya súper avanzados de alguna forma han reproducido pues estos datos, digamos, referente a los modelos cosmológicos compactados, o sea, me refiero unificados, ¿cierto? Dando, digamos, de alguna forma así una resolución acerca de cómo se comportó el universo desde el inicio, ¿vale? O sea, que tenemos un cierto periodo donde se comportó de esta manera, otro periodo que se comportó de esta manera y un último periodo que se comportó de tal manera, ¿vale? Esa historia la vamos a unificar justamente con los modelos cosmológicos que vamos a ver en el inciso anterior, para que ya cuando tengamos la respuesta final, pues ya vamos a saber cómo es el panorama realmente de cómo ha evolucionado el universo, que esa yo creo que la parte pues me parece a mí del curso más interesante, ¿no? Listo. Vale, ya con eso entonces ya tenemos una idea pues bastante clara de lo que representa este modelamiento cosmológico desde este punto de vista. Y entonces pasaríamos a lo que sería la segunda parte del curso y aquí entonces ingresamos ya en el campo aquí, o sea, digamos que los temas de por sí no es que vayan directamente compactados, pero sí que la implicación es tremenda, o sea, el de segunda parte del curso. ¿Por qué? Porque esta segunda parte del curso, que es justamente el planteamiento de gravedad extendida con ese tipo de teoría FDR, pues lo que hace justamente es proporcionar una teoría mucho más generalizada de las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert que vamos nosotros pues a revisar pues en un ratito, ¿no? Entonces prácticamente esta segunda parte del curso lo que va a hacer es generalizar aún más esa concepción de las ecuaciones de campo con un toque extra, un ingrediente extra, y pues con ello vamos a poder modelar tipos de ecuaciones de campo que sean adaptables a lo que nosotros queramos. ¿Qué vamos a hacer? Pues en ese caso lo que nosotros vamos a hacer es tratar ciertos modelos y pues ver qué pasa con algunas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, con el modelo justamente de FLRW, ¿qué pasa, por ejemplo, con el modelo cosmológico? Si cambiamos ciertos parámetros que se van ajustando dependiendo de esa teoría a lo que nosotros le vayamos a introducir. Igual fresco es que todo eso lo vamos a revisar. Entonces, como primer inciso, tenemos breve contextualización histórica sobre generalidades en extensión de la teoría de la relatividad general. ¿Vale? Aquí súper rapidísimo. O sea, cuando me refiero a extensión de la teoría de la relatividad general es hacer un pequeño review de lo que sería, pues, qué tipo de teorías han sido
como las que se han sido candidatas a lo largo de la historia, pues para tratar de generalizar más la relatividad, ¿no? En segundo, tenemos breve introducción a los planteamientos de la generalización de la teoría de la relatividad bajo un invariante FDR, y esto es lo que nos interesa, justamente esta va a ser la parte cúspide, pues de este segundo, que ahí es donde les voy a introducir justamente lo que sería, de dónde sale esta teoría de FDR, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría desde lo que sería la acción en un principio? Y pues a partir de ello, pues ya empezar a extender todo eso, ¿no? Entonces esta es la función dependiente del escalar de Ricci, FDR, ¿vale? Esta R que ustedes ven aquí, o sea, esta F es de la función, ¿no? Que depende en este caso de nuestro parámetro R, que R sería el escalar de Ricci, ¿vale? Ya ahorita igual revisamos eso. Que el escalar de Ricci, recuerden que a grandes rasgos representa la curvatura, ¿vale? Representa la curvatura en el espacio-tiempo. Nosotros estamos estudiando, listo. Como tercer inciso, desarrollo teórico y deducción de las ecuaciones para gravedad extendida FDR en el formalismo métrico. Aquí yo enfatizo esta parte, más adelante lo vamos a enfatizar un poquito más, pero aquí súper rápido. En el formalismo métrico enfatizo acá, en el formalismo métrico. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de formalismos para trabajar esta teoría FDR, no es la única. Pero esta teoría, digamos, en este mismo formalismo es de una de las que más se utiliza y además es bastante, me parece a mí, intuitiva y fácil de entender. O sea que, por ejemplo, hay otro formalismo que se llama el formalismo de Palatini, que es otra forma de ver también de teoría de gravedad extendida, pero pues digamos que tiene otros ingredientes extras o unos cambios de parámetros, unas transformaciones realmente del tensor métrico y demás, ¿vale? Pero pues simplemente para que lo tengan en cuenta y más adelante igual entramos en detalle. Como otro inciso tenemos comparación y análisis de las ecuaciones de campo clásicas de Einstein-Hilbert. Aquí, ¿qué es lo que veríamos? Pues cuál va a ser la diferencia de tener unas ecuaciones de campo clásicas, como las de Einstein-Hilbert, listo, y en comparación con las que vamos a empezar a reproducir nosotros con ese nuevo panorama de las ecuaciones de campo, listo. Entonces a ver qué podría pasar por ahí. Como otro parámetro, como otro inciso tendríamos desarrollo teórico para el caso. Entonces aquí ya veríamos un caso especial, y este caso especial de hecho es bastante interesante y les va a interesar mucho, porque este caso f de r igual a r más, y aquí tenemos entonces un parámetro constante r al cuadrado, que sería todo esto. Recuerden que el r es el escalar de Ricci. Eso va a permitir reproducir justamente, o prácticamente lo que la teoría hasta el momento, hasta el día de hoy, ha podido reproducir, es o sea, experimentalmente tiene un punto a favor muy bueno esta parte, y es una corrección que hace la relatividad, las ecuaciones de campo, porque justamente esto hace una predicción mucho más sutil de lo que sería el modelo de la inflación. Ustedes saben que el modelo de la inflación, pues para el modelo actual del universo, pues es uno de los más aceptados, de hecho es casi que el aceptado hasta el día de hoy, ¿no? De alguna forma esto logra reproducir y corregir ciertos datos experimentales, observacionales que ha tenido el satélite de Planck, y que es un ruso el que realmente propone con este modelo, inclusive haya la constante que aparece ahí relacionada con lo que sería pues ese modelo de inflación. Este tipo se llama apellido Starowinsky, igual ahí revisamos súper rápido ahí como la revisión a esto, pero este modelo la verdad es bastante interesante y pues puede como podemos utilizarlo pues para obviamente hacer un modelo ahí súper rápido de juguete, y pues con ello aprender cómo se utiliza, qué pasa, bueno, y pues deducir las ecuaciones, que es lo que nos importa, ¿no? Aquí recuerden que el objetivo de todo este curso realmente es como ver cómo se estructuran las ecuaciones, cómo llegamos hasta esas ecuaciones, ¿no? Y a partir de eso, pues bueno, ya para allá ustedes de alguna forma con los recursos matemáticos de resolver ecuaciones diferenciales y demás, pues eso ya vendría por su cuenta, ¿no? Recuerden que este es un curso de alguna forma que al fin y al cabo es un curso pues introductorio, ¿no? Así como han sido los cursos anteriores, pero pues que ustedes saben que igual yo me meto de fondo a dar tema a todo lo que pueda, ¿no? Entonces de alguna forma lo que hacemos es reproducir todo esto, vamos desde cero, literalmente partiendo desde cero a representar todas las ecuaciones que aparezcan por ahí, listo, a deducirlas matemáticamente muy bien, desde el punto de vista de física teórica, y ya entonces ya ahí para adelante ya miraríamos modelitos a ver qué pasa, listo. Bueno, y entonces, pues a partir de este modelo, justamente utilizar aparecen unas respectivas ecuaciones de campo, ¿vale? Con unas condiciones muy interesantes, de hecho, muy interesantes, y es que aparecen unas ecuaciones efectivas de Klein-Gordon. Recuerden que las ecuaciones efectivas en la física lo que representan prácticamente son como son como soluciones o ecuaciones a un problema muy específico, ¿no? Por eso se llaman efectivas de alguna forma. De alguna forma no son soluciones globales, ¿sí? O digamos ecuaciones que me permiten a mí como modelar todo desde un punto de vista de la física global, digamos de un problema global, sino muy particular. Y claro, como es un caso, por eso es la palabra caso, ¿no? FR igual a R más. Y entonces, claro, lo que tenemos ahí es que tenemos un caso particular, que estamos tomando esa función FDR, y pues lo que vamos a tener son condiciones justamente particulares. Por eso aquí aparece, y es muy interesante de hecho, que aparezca una condición de Klein-Gordon, ¿listo? Y esta condición de Klein-Gordon, para de pronto los que ya han visto por ahí justamente cuántica, o los que estuvieron conmigo también revisando lo de cuántica,
Ustedes recordarán que aparece justamente una ecuación de Klein-Gordon asociada a lo que serían, pues, si lo recuerdan por allá, al punto de vista súper rápido, haciendo el cálculo súper rápido, justamente de la relación de la energía en relatividad especial, y dando y utilizando los parámetros de los operadores en mecánica cuántica como el momentum y el hamiltoniano, pues lo que aparecen son las ecuaciones de Klein-Gordon, ¿no? Entonces, claro, esas condiciones de Klein-Gordon, perdón, están relacionadas con esta condición que aparece acá y es algo muy interesante. O sea, tratar una teoría que, de hecho, desde el punto de vista clásico es una teoría meramente cuántica, ecuaciones meramente cuánticas, perdón, y pues trasladarlas a este mundo utilizando esa función FR es algo muy, muy bonito y se van a dar cuenta pues que tiene bastante, pues no sé, ¿cómo decirlo? O sea, es bastante curioso, pues, por decirlo así ya. Listo para este planteamiento. Igual más adelante hacemos el recuento y vamos mirando ahí. Listo, siguiente inciso, desarrollo teórico de la generalización para una teoría doblemente invariante. Aquí hago referencia con doblemente invariante. Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que haciendo el recuento, y ahorita hago súper rápido el recuento en un momentico, es que justamente cuando nosotros queremos deducir las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ustedes recuerdan que lo que uno necesita en la acción, recuerden que en la acción están lo que se llaman los invariantes, ¿no? Pero en la acción, cuando vamos a utilizar las ecuaciones de campo, cuando vamos a descubrir las ecuaciones de campo en el vacío, vamos a colocar que estamos en el vacío, uno utiliza el invariante geométrico. ¿Cuál es el invariante geométrico en este caso? Pues el escalar de Ricci. Uno utiliza esa R mayúscula que está ahí, el escalar de Ricci, lo introduce en la acción, ¿cierto? Y ya dados los parámetros que vamos a colocar ahí, pues lo que uno reproduce justamente son las ecuaciones de campo. Entonces, claro, ahí tenemos un invariante R, que sería el escalar de Ricci. Ahora, si ingresamos otro ingrediente, Q, que yo lo llamo ahí Q, pero no es que sea Q, o sea, no es que un invariante en la física, aquí en relatividad se llame Q, no, sino que yo lo llamo Q porque a veces suele llamar así en los artículos, es justamente un invariante también muy interesante, que es también lo que se llama, pues aquí en este caso sería el tensor de Ricci, con componentes contravariantes y covariantes, o sea, con los índices abajo y los índices arriba, y eso también es un invariante en la teoría de la relatividad, ¿vale? Entonces no solamente es el escalar de Ricci, que es la contracción del tensor de Ricci, sino lo que vamos a tener es otro parámetro extra, Q, yo lo llamo ahí, igual más adelante busquemos eso, que va a ser simplemente el tensor de Ricci con sus componentes covariantes y contravariantes, y eso también es un invariante en la teoría. Entonces, de igual forma, allá lo vamos a ver y miramos las ecuaciones que van a salir a partir de eso. Es muy interesante porque hago este énfasis aquí en este inciso, porque justamente este invariante Q, y solamente enfatizándome en Q, no en el escalar de Ricci, es un invariante que de hecho aparece no solamente aquí en relatividad general, sino aparece también en teoría cuántica de campos. Cuando ustedes están por allá resolviendo, o cuando lo vayan a ver, si no lo han visto, o de los que ya lo vieron, en teoría cuántica de campos, para allá uno justamente también saca un invariante desde el punto de vista de los campos electromagnéticos. Cuando vamos a hablar de la teoría de teoría cuántica de campos, pero específicamente refiriéndome desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos, pero de la electrodinámica, entonces uno tiene un invariante allá que tiene esa forma, justamente, esa forma Q que les voy a mostrar ahí en ese punto. Solamente que los tensores son diferentes, aquí se llama tensor de Ricci y allá se llama el tensor de Faraday, pero es exactamente la misma estructura de la ecuación, eso es a lo que me refiero, ¿listo? Entonces pues, ustedes pueden ahí ver como un simple modelo pues, ahí para que lo tengan en cuenta. Y por último tendríamos discusiones y análisis de propuestas bajo el planteamiento de la teoría de gravedad extendida de FDR, como por ejemplo el toy model o modelo de juguete de la métrica FLRW bajo una extensión de la teoría FR. Aquí hago referencia acá, pero lo que vamos aquí a hacer a lo último, pues lo que sería hacer, sería utilizar esta teoría FDR, ¿listo? Esta teoría FDR con cualquier caso el que ustedes quieran, con cualquier tipo de combinación lineal, y lo que vamos a hacer es aplicarlo, por ejemplo, a la teoría que ya vimos en la primera parte del curso, a FLRW. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que ya sabemos en la primera parte del curso, lo vamos a utilizar para esta teoría de gravedad extendida, a ver qué pasa. ¿Y por qué va a ser muy bonito? Pues porque aquí, en este toy model, lo que vamos a poder es, de alguna forma, es generalizar esas ecuaciones de Friedman que me representan los modelos cosmológicos, pero bajo una extensión de la relatividad mucho más amplia. Y es algo súper increíble, pues porque la intriga está en qué pasaría, ¿no? Si este modelo aquí FLRW con las ecuaciones clásicas me predice que el modelo es así, tan, bueno, ¿qué pasa si extendemos la teoría y ahora ingresamos más ingredientes al asunto? ¿Qué pasaría con esas ecuaciones y modelos cosmológicos? ¿Qué pasaría? ¿Se conservaría? ¿No se conservaría? Ahora el universo, ¿cómo se comportaría, no? Esa parte me parece muy interesante y la quería introducir, pues, para que de alguna forma, pues, fuera dinámica el uso aquí de esas ecuaciones, ¿no?
y pues ver qué condiciones salen ahí. Pues, obviamente aquí nos va a salir una cosa, ya les adelanto que va a salir unas ecuaciones pero gigantotas, un monstruo ahí de cosas, pero dándoles unas condiciones bien particulares podemos modelar, sí, valga la redundancia, unos modelos cosmológicos muy interesantes de ahí, desde ese punto de vista, listo, con ciertas características. ¿Qué más? De la segunda parte del curso les puedo comentar que es una teoría pues muy interesante porque digamos que aparte de todas las otras, obviamente que no solamente es esta teoría de gravedad extendida la que hay, sino hay muchas, también es una familia de teorías. Digamos que esta es muy bonita porque también permite, una de las características y por la cual fue creada es porque permite de alguna forma hacer una renormalización de la teoría, o sea, de esta teoría. Y eso porque es interesante, porque es beneficioso para los físicos, es porque una teoría que sea renormalizable permite de alguna forma hacer un vínculo directo con la teoría cuántica de campos, ¿vale? Cuando ustedes de alguna forma, hayan escuchado o escuchen que por allá existe la interacción fuerte, que la interacción débil, ¿cierto? Y todo eso, y el electromagnetismo como fuerzas fundamentales, y todo está soportado sobre la teoría cuántica de campos con las ecuaciones que permiten sacar toda esa deducción y que permiten sacar el modelo estándar de partículas. Ahí ya tenemos todas las partículas de alguna forma hasta el día de hoy las que tenemos. Pues todas esas teorías y todas las ecuaciones que parten para llegar a esos puntos tienen que tener una condición muy importante y esa condición se llama renormalización. ¿Listo? Y esta teoría, una característica, una superventajota que tiene es que permite renormalizar la teoría. O sea, esta teoría de la gravedad permite ser no renormalizada y permite de alguna forma tener un anclaje un poco más profundo con la teoría cuántica de campos y poder empezar a tener perspectivas de lo que sería una gravedad cuántica, ¿vale? Esa parte no la voy a entrar mucho en detalle, pues porque claramente ya tendríamos que tener un curso de teoría cuántica de campos montado encima y esto, ¿vale? Sin embargo, de igual forma ahí yo les voy a dar ahí como los daticos, de pronto como referencias para que le echen ojo, pero es algo muy interesante que de pronto pues les puede llamar desde el punto de vista de la atención, ¿listo? Y pues ya, esto sería la parte del contenido del curso. Hasta aquí, y antes de mostrar las referencias a todos, ¿preguntas? ¿Tienen preguntas de algo? Listo, Sebas, genialísimo. Esa es la gracia, que tengan emoción aquí, que se sienta la vibra. Vale. Listo, preguntas, inquietudes, sugerencias, ¿les gusta, no les gusta, aburrido, no aburrido? ¿Qué opinan? Ah, por aquí llegó Brian. Hola, Brian. Listos. Perfectos. Listo. Bien, perfecto. Bueno, espero sea de su agrado, chicos. Bueno, entonces, referencias. Paso a la parte de las referencias. Las referencias, bueno, esta va a ser la carpeta del curso que no sé si ya les llegó. Si alguien me falta, porfa, me escriben. Esta sería la carpeta del curso. Aquí van a estar los artículos que voy a subir. Todavía está vacía pues porque no subió ningún artículo. Cuando vayamos avanzando les voy montando de pronto cositas para que vayan leyendo. Es como para que se informen e investiguen por de pronto cositas que les llamen la atención. ¿Vale? Aquí van a quedar las sesiones grabadas. Ustedes van a poder ingresar acá. A mí siempre me van a llegar aquí. O sea, cuando termine la grabación me llega a mí directamente y luego yo la subo acá. ¿Vale? O sea, no es que llegue aquí directamente, sino que me toca a mí hacer el proceso. Pero igual fresco es que yo trato de hacerlo lo más rápido posible. Y las referencias bibliográficas, pues aquí van a encontrar los libritos justamente muy buenos. De hecho, hay algunos libros que ya tenían del curso de relatividad general pasado, especial y general pasado. Entonces ahí los pueden revisar de igual forma, están los mismos. Y añadí unos extra. ¿Cuáles son los extra que añadí? Aparece el Steven Weinberg, listo, el Gravitation and Cosmology, listo. Aquí tenemos principios y aplicaciones de la teoría de la relatividad general. Este libro es uno de los mejores libros de relatividad, la verdad, de las referencias. Creo que los más pesaditos también, pero muy buen libro, la verdad es la belleza. Además, no sé si saben quién es Steven Weinberg. Si les suena por ahí el Steven Weinberg. Por ahí les digo que es premio Nobel. Entonces, este tipo se hizo este librazo, muy buen libro, no lo tiene las referencias anteriores, no creo por qué no lo subí, la verdad. Tenemos también este Relativity, Gravitation and Cosmology, también muy buen libro. De hecho voy a sacar cositas de aquí para el modelo de FLRW, del universo homogéneo. Aquí hay muchas cositas que voy a sacar. Y también tenemos por acá, bueno, tenemos también el Gravitation and Space Time. También este libro es un librazo, muy buen libro, la verdad, también este. De hecho, es uno de los más recomendados. Yo creo que trabajan ya en academias súper avanzadas, ¿no? Cuando es en estudios especializados en esto. Son libros pues que hay que leerlos con cautela porque tienen buena información y pues obviamente pues el objetivo es como trabajarlo bien pues minuciosamente, ¿no? Sería el objetivo. Gravitation and Space Time, muy buen librazo también.
Y aparece por acá el Extragalactic Astronomy and Cosmology. Este libro también es muy bueno. Digamos que la peculiaridad de este libro obviamente es que tiene este característica como extra, ¿no? Como ingrediente extra, que sería la astronomía extragaláctica, y pues la parte que nos interesaría a nosotros, que sería la parte cosmológica. Igual se los dejo ahí por si lo quieren revisar. ¿Listo? Es un bonito libro, de hecho ese me lo pasó, fue un profesor. Pero igual ahí se los dejo. Entonces ahí para que lo revisen si quieren. Listo. Y estaba por acá pues ya el Kip Thorne y el de agujeros negros y espacios-tiempos curvos, ¿vale? Que este ya estaba aquí antecitos. El Seldovich, que es de Stars and Relativity, muy buen libro también, de los dos rusos. Aparece también el Landau, un clásico, teoría clásica de campos, que hay como para introducirse rápido al contextualizarse de dónde salen estas ecuaciones y demás. El Charles Misner, Kip Thorne y John Archibald Wheeler, que es el Gravitation, los mejores libros también, la Biblia, pues digamos, de la gravedad, los mejores libros también pues, que se han escritos, pero que son gallitos, ¿no? No son tan facilitos de trabajar. Hay que tener referencias, mejor dicho. Y pues ya de alguna forma, como ustedes tienen, espero pues que ya tienen como unos inicios previos, pues ya no se les va a hacer tan complicado, ¿no? Si quieren sacar referencias de cositas. Y el Mathematical Theory of Black Holes, bueno, eso lo incluí como por incluirlo realmente, es que este se refiere más a lo que sería agujeros negros y demás, ¿no? De hecho, pues cuando trabajamos el curso anterior de agujeros negros de Schwarzschild, pues ahí se sacaron un poquito de cosas, pero pues este librito la verdad es denso, es bastante denso. Muy, además de que es hecho por Chandrasekhar, ni más ni menos, ¿no? Entonces, es un librazo también, pero también te toca traerlo con buena matemática, muy bonita matemática, sí. Bueno, listo, esas serían las referencias a trabajar. Bastante de pronto voy a sacar cositas de lo que sería el Steven Weinberg, listo, el libro del Weinberg, del Lamborn, de Relativity, Gravitation and Cosmology, aquí también, de ese también, Gravitation and Space-Time, y también de teoría clásica de campos, listo, para lo que sería el Landau, las ecuaciones de esta. Y ya, cositas por ahí muy, muy particulares voy sacando por ahí. Realmente todo este curso, sí, prácticamente la primera parte del curso va a estar basada en estos libros. O sea, lo que me refiero a las ecuaciones de Friedman, las ecuaciones de Friedman van a estar resueltas por estos libros. Ahora, en lo que refiere a la teoría de FDR, digamos que esta teoría claramente, como no es una teoría que, o sea, no es que haya un libro dedicado a estas teorías, pues porque las teorías de gravedad extendida y demás, pues no hay libros, ¿sí? No hay muchas referencias realmente, lo que hay más son artículos por 1000, obviamente. Entonces, de alguna forma, pues, ¿por qué? Pues porque obviamente ese conocimiento es muy particular, ¿sí? Digamos que los físicos, pues en estos casos, o cuando vamos a hablar, por ejemplo, de teoría de cuerdas o teoría cuántica de bucles y demás, perdón, gravedad cuántica de bucles y demás, pues lo que tenemos justamente es como referencias muy particulares, pues porque los trabajos ya son más de profundidad, muy particularizados, ¿no? Entonces, claramente todo el contexto, digamos, académico no es tan general ahí en ese sentido. Entonces, digamos que no hay libros. Pero entonces, las referencias que les voy a sacar de igual forma de lo que sería la segunda parte del curso, teorías FDR, son puros artículos que sí les voy a empezar a subir ahí como para montárselo y ustedes se informen de dónde voy desarrollando todo eso, ¿no? Entonces, para que lo tengan por ahí como referencias. ¿Listo? Bueno. Bueno, eso sería, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes aquí, hasta aquí. Les pregunto, ¿hay dudas, inquietudes hasta ahí o todo bien? Coloquen ahí un todo bien si todo está bien. Por favor. Eso, sí, como se ve. Todo bien, todo bien. Listo, bien, Vicente, gracias. Bueno, listo, eso sería prácticamente, y pues arrancaríamos con lo que sería aquí un breve resumen rapidísimo de las ecuaciones de campo de Einstein, bueno, el contexto histórico primero, ¿no? Bueno, para los que ya saben, de igual forma yo utilizo bastante este tablerito. Bueno, antes no utilizaba eso, utilizaba el Paint, pero pues evolucionamos y ahora estamos utilizando esto, ¿no? Ya que tengo la tabletica esta para allá. Entonces, utilizaría esto. Yo les iba a comentar algo, a ver. Bueno, listo, entonces arranquemos, a ver. Pues nada, arrancaríamos con lo que sería el breve contexto histórico de la relatividad especial y general. Aquí súper rapidísimamente vamos a saltar muchos datos, igual pues para eso justamente está el otro curso, igual forma, creo que Vicente el caso particular, pues espero de alguna forma que tengas como unos conocimientos súper previos ahí de eso, y pues ya empezar a arrancar ahí de ahí, ¿listo?
Bueno, listo. Pues, ¿qué les cuento aquí rápidamente? Entonces, pues tenemos efectivamente las teorías, una de las teorías justamente más impactantes del siglo pasado, que fue la relatividad especial y general, desarrollada pues por nuestro queridísimo Einstein y demás personas. No es que Einstein ha sido el único, pero muchas más. Y entonces pues metieron mano a esto, y pues lo que de alguna forma relacionaron aquí fue un problema específicamente pues de la luz, ¿no? Cómo se comporta de alguna forma esos observadores, pues de alguna forma que eran inerciales y que se movían a cierta velocidad, y que qué pasaba con la información que llegaba a nuestros ojos, ¿no? A nuestra percepción, de alguna forma, los sentidos que nosotros teníamos. En este caso, pues, y ahí era donde partíamos del hecho de pues, llegar a lo que sería una concepción de la relatividad especial. A ver, coloco por acá. Uy, esto está súper grandísimo. A ver, ahora este no. Ok, acá. Bueno, y entonces aquí tenemos la relatividad especial, ¿vale? ¿En dónde estaríamos? Pues prácticamente relatividad. Entonces aquí estaríamos en el contexto, pues claro, donde tenemos ahí problemas de alguna forma súper rápido, viendo el esquema, donde tenemos los sistemas de referencias inerciales, uno se mueve a una velocidad, otro está quietecito, y entonces este señor, al parecer, pues para los efectos, para el ojo de ese observador, pues lo que tenemos son efectos bien interesantes, como se encontraron por allá lo que era la dilatación del tiempo, ¿cierto? Teníamos por allá también la contracción de Lorentz o contracción de la longitud, ¿cierto? También teníamos la dilatación de la masa. ¿Se ve pequeño? Creo que se ve pequeño. Sí, se les ve pequeño, no sé cómo ustedes lo están viendo ahí. Bueno, aquí yo estoy viendo la pantallita, pero no creo que no se ve tan mal. Bueno, listo. ¿Qué dónde iba? Ah, bueno, sí, dilatación de la masa también era otro efecto que aparecía por ahí, que las masas también se incrementaban, ¿cierto? Bueno, y en fin, un montón de cosas que prácticamente eran problemas que venían a raíz de un problema particular, que era el problema de la luz, ¿no? El problema del éter y demás. Y de las transformaciones que justamente, eh, a ver, más grueso el trazo. A ver, espérenme a ver cómo lo ven ahí ustedes. A ver, ¿qué estoy haciendo? Es que este sería la... Ahí como lo ven mejor. ¿Sí? Vale, vale, listo, gracias. Listo, vale. Entonces, lo que les decía, pues sí, entonces en general, pues esos problemitas pues se trabajaron justamente en relatividad especial, nos abrieron un mundo de caminos inimaginables. ¿Cuáles caminos inimaginables? Pues digamos, del punto de vista, pues obviamente de la parte de ingeniería, pues avanzó muchísimo lo que serían los desarrollos tecnológicos con esta teoría, ¿vale? Pero pues la única pregunta que le quedaba al señor Einstein, pues era justamente, ¿qué pasaba con esto? Es que no mal muy... Era la pregunta de qué era lo que pasaba cuando teníamos sistemas de referencias acelerados. O sea, cuando teníamos no señores que se movían a velocidades constantes, sino que teníamos señores que se aceleraban, ¿no? Cuando teníamos señores que se aceleraban, pues la pregunta, hasta el momento cuando Einstein había pues hecho esta teoría, prácticamente en 1905, con todos los restos de trabajos que había hecho este señor, pues prácticamente pues quedaba en duda, ¿no? Y pues cuando queda en duda, pues el señor Einstein no podía responder a esta pregunta. Pero entonces pasaron años, ese señor se atormentó por su pregunta, no pudo dormir, no pudo estar bien, tranquilo, en paz, sufrió de depresión, no metió en depresión, pero pues estuvo bastante mal. Y lo que sucedió pues posteriormente es que trató obviamente de extender esta teoría, ¿no? Y cuando comienza realmente el trabajo brusco de él, el trabajo arduo, por tratar de generalizar la teoría de la relatividad especial. Y ahí es donde entonces hacemos parte de lo que sería el nuevo mundo o la construcción de la que se llama la relatividad general, ¿no? Y pues por eso se llama general, pues porque lo que hace es generalizar la relatividad especial, ¿no? Para los sistemas de referencia que ahora van a estar acelerados. Listo, esa era como la genialidad, ¿no? El ingrediente nuevo que tenía Einstein, que había introducido pues para la relatividad general. Y donde encontrábamos pues justamente que como consecuencia no se iban a acelerar de un punto de vista newtoniano tan fácilmente, ¿no? Una ecuación es tan fácil, o una interpretación vaga de una teoría, digamos, de campos clásica, refiriéndome a que justamente pues desde el punto de vista clásico, ustedes saben que para Newton realmente, o sea, todo lo permeaba simplemente la interacción de Dios. ¿A qué me refiero? Pues que de alguna forma si un planeta era atraído por otro,
¿cierto? Si un cuerpo era atraído por otro, pues era porque de alguna forma pues era un hecho divino, ¿no? Dios introducía ahí su mano y pues hacía que esa fuerza de alguna forma pues existiera. Ahora, ¿qué es lo que hacía Newton? Pues lo que hacía Newton realmente era buscar describir, es la palabra concreta, cómo se comportan esos cuerpos, ¿no? ¿Cómo lo describía? Pues con las ecuaciones matemáticas. Para eso está el cálculo diferencial, el cálculo integral y demás, y las ecuaciones diferenciales, para saber cómo se mueven esos cuerpos. Entonces, claro, lo que Newton pudo responder fue justamente cómo se mueven los cuerpos, ¿no? Cómo se mueven, esa fue la respuesta, cómo se mueven, más no el por qué se mueven, ¿no? Que sería la pregunta clave aquí. El por qué se mueven, eso no lo respondió Newton, se lo dejó a Dios. ¿Vale? Newton simplemente describió cómo se mueven los objetos y listo. Tenemos unas ecuaciones que nos sirven para eso, ¿cierto? Y ahí ya, Newton se deshizo de la otra parte. Ahora, cuando vamos entonces a introducirnos en este nuevo mundo de la realidad general, que es una nueva descripción en este caso de lo que nos interesa aquí en este curso, que sería la gravedad, pues claramente entonces, pues para Newton, la cosa prácticamente era que estas interacciones eran dadas por lo que se llama una interacción a distancia, ¿cierto? Una acción a distancia, o sea, una interacción de campos a distancia, o sea, que este cuerpo puede estar por acá y de alguna forma, pues lo que puede hacer es actuar mágicamente con este otro cuerpo a distancia y ya. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Por qué así? No sé, Dios es la respuesta, pues que ocurra esto, ¿vale? Vale. Entonces, esta simplemente fue como la conclusión a la que llegó Newton y ahí quedó todo bonito, todo chévere, pues con los principios todo el mundo fue feliz y todo el mundo comió y durmió bien, ¿no? Pero después llega justamente el problema de la luz, cuando llega después Maxwell, años después, a tratar de unificar todo esto que habían hecho estos, vamos a llamarlos electricistas, no mentiras, electricistas no, toda esa gente dedicada, realmente científicos que se pusieron la mano en el corazón y pues empezaron a desarrollar lo que serían estos modelos de electricidad y magnetismo, ¿cierto? Pues tenemos a un montonazo, realmente aquí fue mucha gente que metió mano, estuvo Volta, estuvo Ørsted, estuvo Ohm, estuvo Faraday, ¿no? Un montonazo de gente realmente que metió aquí mano. Y pues lo que llegaron fueron unas conclusiones muy interesantes de ese fenómeno electromagnético, bueno, de electricidad y magnetismo hasta ese momento, ¿no? Realmente la palabra electromagnetismo la introduce Ørsted, porque después ese señor llega y se percata, perdón, Ørsted, creo que escribe así el apellido. Llega y se percata que justamente antes de preparar una clase, él se percató de que cuando tenía una brújula, de alguna forma, estaba preparando su clase y por allá en la clase estaba viendo por ahí con su brújula, estaba teniendo por ahí unas pilas, ¿no? unas baterías, y él llega y se da cuenta que justamente cuando llega y coloca cerquita la brújula, por casualidad, por mera casualidad de la ciencia, la coloca cerca de la batería, se da cuenta que ese flujo de corriente que tenía por ahí secundando hacía que la brújula empezara a moverse extrañamente. Y él quedó como, ¿qué está pasando acá? Claro, y entonces eso llevó a la conclusión de alguna forma, pues para él y posteriormente en los desarrollos y trabajos de Faraday, pues llegan a la conclusión de que entonces existe una relación entre lo que serían posteriormente los campos eléctricos y los campos magnéticos como un fenómeno como un fenómeno solo, un fenómeno único. ¿Cómo se viene a llamar después? Pues Ørsted justamente aquí entonces introduce la palabra electromagnetismo. ¿Listo? Entonces Ørsted de alguna forma introduce este término y pues claramente abre todo el mundo, bueno, esto y todos los experimentos que vienen después, y los teóricos, incluyendo a Maxwell, que sería nuestro eminente señor que llega a unificar todo eso con las matemáticas, y pues prácticamente llega al nuevo mundo del electromagnetismo, a la física, ¿no? Llega al nuevo capítulo del electromagnetismo a la física. Y entonces desde ese punto de vista, pues se abre obviamente una nueva rama en la física que empieza a ser investigada a profundidad y pues con los trabajos justamente que hace Maxwell en su tratado de electricidad y magnetismo, llega a la conclusión de que la luz justamente, dados los experimentos que se habían hecho anteriormente, ¿cierto? Con los trabajos de Newton, con los trabajos de Huygens, que había propuesto justamente que la luz era una onda, y su peleita y superbrada con el Newton porque Newton pensaba que era corpúsculo y el Huygens porque era una onda. Después llega el experimento de Young que confirma que es una onda, pero también habían otros partidarios de Newton, en fin. Después, al fin y al cabo, a nadie le importó si era una onda o una partícula, pero lo importante era que sí se tenía una revisión de la velocidad a la que se propagaba, ¿vale? Esa velocidad a la que sabemos nosotros. Pero entonces, como claramente aquí todo esto era un mundo misterioso y mágico, pues imagínense también que justamente es ese problema de cómo era una onda a la cual, que es la conclusión que llega Maxwell, y es que la luz es una onda electromagnética, pues entonces había un problema bastante grave y es que justamente las ondas, hasta donde habían sido estudiadas desde el punto de vista de la mecánica clásica, pues deberían tener un medio para propagarse, ¿vale? El problema de la luz era que ¿cuál era ese medio en el que se propagaba?
porque era una onda electromagnética y dadas las conclusiones de Maxwell se podría propagar en el vacío. Y eso es algo súper loquísimo, ¿no? O sea, aquí ya explotamos. ¿Por qué? Pues porque las ondas clásicas que nosotros conocemos, por ejemplo, una onda de agua, si tiras una roquita a un estanque, pues se ven las ondas de agua y el medio de propagación pues es el mismo agua, ¿no? El sonido, pues obviamente se propaga de alguna forma pues por el aire, ¿no? Y el resto, todo lo que ustedes conocen. Pues claro, la luz que era lo que teníamos que tener en otros 50 y pues para resolver ese problema, pues inventaron una cosa que se llamaba éter, y pues metamos el éter en todo el universo que lo permee y pues la luz se va a propagar a partir de una cosa que no podemos medir, que es como tiene unas características bien difíciles de medir, pero pues pongámoslo ahí porque pues nos salva la patria, ¿no? Bueno, introducieron eso y pues entonces la luz se iba a propagar por ese señor éter que iba a estar impregnado todo el universo, ¿vale? Y pues nada, entonces aquí con estos puntos, pues la gente que va a estar más o menos feliz, durmió bien, comió bien, pero pues que hay algunos pensativos, ¿no? No estaban tan satisfechos algunos. Bueno, y entonces llegan experimentos más adelante, justamente uno de los pues, más relevantes aquí en este caso, que fue el experimento cúspide de Michelson y Morley, y pues que llegan a efectivamente a comprobar de que este éter que supuestamente habían propuesto realmente no era tan veraz, ¿no? No era tan real. ¿Por qué? Pues lo que hicieron ahí fue utilizar un interferómetro, vieron a ver si la luz se comportaba extraño en una dirección o en otra, ¿no? Porque así por colocar rápidamente el esquema, pues es como pensar de alguna forma que estamos pasando un río, ¿no? Aquí digamos que está la orilla del río, aquí está la orilla del río y este es el río. Aquí estás tú y aquí está tu pareja, bueno, aquí está tu pareja y tú vas a llegar al otro lado del río por un barquito, ¿cierto? Pero digamos que el río, pues de alguna forma, digamos que la corriente está en esa dirección. Entonces, si nosotros nos montamos aquí en el barquito y nos lanzamos, de alguna forma, pues lo que vamos a tener es una dirección, que sería, si vamos remando, pues sería la dirección en la cual nos queremos acercar hacia nuestra pareja, pero también la velocidad a la que nos lleva la corriente, ¿no? De alguna forma tendríamos una velocidad que fuera para allá, o sea que la velocidad resultante sería una diagonal, o sea que nos estaríamos moviendo diagonalmente, o sea, al fin y al cabo, ¿no? Si fuera así súper específico. Entonces, claro, este medio, de alguna forma, este esquema prácticamente es el mismo que hicieron Michelson y Morley, porque aquí es súper caricaturesco, ¿no? Pero con la luz. Entonces lo que hicieron ellos fue utilizar un interferómetro, por acá tenían estos señores, que sería el interferómetro, y lanzaban supuestamente, como el universo estaba permeado pues del éter, digamos que esa sería la corriente del éter, ¿no? Entonces si lanzaban el haz de luz, pues para hacia un lado, digamos que el haz de luz salía por acá, ¿cierto? Entonces lo que iba a pasar de alguna forma es que, dada si el éter se movía en dirección, digamos, aquí vamos a colocar el ejemplo caricaturesco hacia la derecha, pues hacia la derecha, entonces de alguna forma deberían tener una suma de velocidades, o sea, la velocidad de la luz más la velocidad del éter, ¿cierto? Pero si digamos que la luz salía de por aquí, entonces de alguna forma entonces tendríamos la velocidad de la luz que iría hacia abajo, más la velocidad del éter que iría hacia la derecha, o sea que tendríamos que la velocidad terminaría yendo hacia allá. Si tendríamos la velocidad de la luz desde acá, pues tendríamos una resta de velocidades acá, ¿no? Que una que sería hacia allá y la otra hacia acá, ¿vale? Y así prácticamente, ese modelo es simplemente pues para esquematizar súper rápido. ¿Y qué fue lo que se dieron cuenta? Pues que justamente el experimento de Michelson y Morley se dieron cuenta que independientemente de dónde saliera o en qué dirección rotaran ese interferómetro, la luz tenía la misma velocidad. Claro, como tenía la misma velocidad, entonces, ¿qué pasaba? Pues que el éter no debería existir. ¿Por qué no debería existir? Pues porque no hay un cambio realmente de velocidad en este experimento. O sea, los datos que estaban dando era que la luz era la misma en cualquier dirección. O sea, que no había un flujo de éter que hiciera que la luz se desviara o hiciera movimientos anómalos por ahí rarísimos, ¿no? Era la misma. Pues claro, desapareció esa concepción de que el éter estaba por ahí, y claro, y empieza ahí pues todo el chorrero de la especulación ahí de qué es lo que pasaba, qué tal, que la luz entonces que cómo así que se propaga así, pero entonces el éter cómo así que no existe, si necesitamos un medio, ahí empezó toda la especulación y demás. Ese problema de la luz entonces, y todo lo que ya venía detrás con muchos problemas más, no solamente fue este también, ya recuerden que ya venía introducida por allá toda la teoría de termodinámica ya con Joule y toda esta gente, pues también entonces empiezan a introducir todos estos campos de la física, bueno, la filosofía natural en ese momento, y pues empiezan aquí a permear esto de problemas, ¿no? Empiezan a llenar toda esa sopa de problemas y no sé qué hacemos con eso. Entonces empiezan a venir gente muy inteligente y empiezan a trabajar estos problemitas, entre los cuales se encontraban mucha gente realmente. Estuvo por aquí también, digamos, trabajando Poincaré, estuvo trabajando Hendrik Lorentz mucho antes que Einstein, y pues proponiendo cosas muy interesantes, justamente, y desde el punto de vista filosófico también, ¿no? Rubén, que la filosofía aquí estaba de moda, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí estaba por ahí también David Hume y el trabajo que inspiró, digamos, a Einstein para llegar finalmente a la relatividad, que fue el principio de Mach, ¿no? Entonces, bueno, todos estos trabajos pues prácticamente significaron un mundo de problemas, pues en el momento que nace Einstein, todo, bueno, y imagínense,
todo estaba lleno de problemas, a pesar de que a los ojos de en ese momento la gente pensaba que eso estaba re bien, la física ya había llegado a su punto cúspide, ¿no? Una de las anécdotas es que Lord Kelvin, justamente, ustedes sabrán quién es Lord Kelvin, ¿no? Pero Lord Kelvin dijo en un momento justamente, la física ya no tiene nada más que hacer, la física ya está hecha, ya está resuelta, ya, ya, hasta aquí llegamos, ya la ciencia, o sea, la física me refiero, ya está, todo está feliz, todos estamos contentos. Claro, imagínense. Claro, una sopa de problemas, pero pues pensamos de alguna forma en ese no sé cómo decirlo, sí, en ese mundo que ideal que ya estamos completamente resueltos, ¿no? Pero pues realmente eso se rompe literalmente, ojalá que Kelvin hubiera estado vivo. Y pues obviamente empiezan a llegar todas estas teorías revolucionarias y pues cambian absolutamente todo el panorama, ¿no? Bueno, entonces pues prácticamente en estas teorías, el problema de la luz, el problema de todo esto, pues empiezan a repercutir en la mente de Einstein, que sería nuestro protagonista aquí en este mundo, en esta historia. Y entre los tantos anécdotas, pues claramente es que Einstein, uno de sus trabajos súper relevantes en el estudio de lo que serían la luz, justamente hablando específicamente de la luz, eh, eh, fue justamente lo que se viene a llamar más adelante por él mismo, pues el efecto fotoeléctrico. Y es que el efecto fotoeléctrico lo que proponía, finalmente, recuerden que el problema era que si la luz era una onda o no era una onda o era una partícula, pues finalmente lo que proponían es que lo que propuso Einstein, pues de alguna forma con un experimento y un postulado que había sido propuesto después por de Broglie, es que la luz se podía comportar como una onda y como una partícula, ¿no? Se imagínense lo loquísimo. Ahora no es onda, no es partícula, no es Tim Newton ni Tim Huygens, sino es Tim ambos. Y entonces, claro, eso llevó a bastantes conflictos a nivel conceptual primero, ¿no? Entonces, claro, eso y muchos más problemas pues, que venían siendo trabajados, como el sistema de referencias, ¿no? Entonces, claro, lo que teníamos nosotros desde el punto de vista clásico era todo el mundo bonito, ideal, espacio absoluto, tiempo absoluto, todos somos felices, todos somos contentos, todos movemos al unísono con el universo. ¿Sí o qué? Todos nos movemos feliz con el universo. O sea, si tú estás aquí en el Sol y tú estás por allá en Alpha Centauri, tú estás por allá en otra galaxia, en Andrómeda, entonces todos vamos a ver exactamente lo mismo. ¿Vale? Y esa concepción es importante. ¿Por qué? Pues porque eso nos lleva a una concepción clásica que Newton denominó pues el espacio absoluto y el tiempo absoluto. ¿Vale? Entonces, claro, aquí tenemos prácticamente que todos los observadores van a medir exactamente lo mismo, los mismos experimentos, las mismas ecuaciones van a funcionar aquí, allá, todo era perfecto, ¿sí o no? Espacio absoluto, tiempo absoluto. ¿Vale? Y todo esto basado también en lo que serían años antes, lo que había propuesto Galileo Galilei con lo que se llaman las transformaciones de Galileo. Las transformaciones que nosotros conocemos de Lorentz, pues realmente no son nuevas, vienen desde Galileo, y es que Galileo había propuesto cómo veían los sistemas de referencia unos con otros, si nos movíamos, lo que estaba pintando justamente al principio, esto por acá arriba, si nos movíamos con una velocidad, cualquiera. Para Galileo aquí no importaba, ¿no? Pues porque esos experimentos de la luz y eso no importa, dejémoslo así, velocidad, la que sea, listo, metámosla ahí. Pues claro, desde el punto de vista de Galileo, las transformaciones de Galileo me describían a mí cómo los observadores iban a ver esa cinemática, ¿no? De alguna forma, desde el punto de vista de referencia cualquiera, y a la velocidad de cualquiera que se moviera ese objeto, ¿listo? Y esta velocidad, pues de alguna forma, puede ser una estrella, puede ser un planeta, puede ser el Sol, puede ser un carro, puede ser un coche, puede ser lo que sea, cualquier cosa que se mueva, listo. Tenemos una transformaciones de Galileo, que lo que van a hacer es a predecir las ecuaciones para el señor observador O y para el señor observador O primado, ¿no? Eso es lo que hacían las transformaciones de Galileo. ¿Qué pasó? Pues con el problema de la luz y todo esto, por eso comenté lo de la luz, pues necesitaron cambiar todo ese esquema de la teoría, perdón, de la transformación de Lorentz, porque eso ya no se ajustaba tan bien, ya no era un invariante, y esa es la palabra clave, ya no era un invariante en la teoría, justamente, tanto para un observador O y para el observador O primado, ¿vale? Las ecuaciones no se adaptaban o sea, las ecuaciones, tanto desde un punto de vista para un observador como para el otro, ya que desde el punto de vista newtoniano eran las mismas porque existe espacio absoluto y tiempo absoluto, las ecuaciones deben ser las mismas tanto para uno como para el otro. Pero ¿qué pasó? Que para la luz realmente no estaba sucediendo tanto eso, o sea, habían problemitas ahí, ¿vale? Y esos problemitas entonces, de esa teoría que tenía el problema del invariante, que no era invariante para uno y para el otro, perdón que aquí yo estoy rayando esto como se ve horrible esto como estoy rayado, pero ustedes saben que yo no escribo así, pero aquí estoy dibujando ahí un ratico. Y entonces lo que sucede aquí es que después llegó Hendrik Lorentz, justamente, Lorentz,
y empieza a trabajar en lo que serían unas transformaciones bastante genuinas, bastante nuevas, que no violaban ese principio invariante de la teoría electromagnética. Y lo que proponían era ese salvavidas de la teoría electromagnética para que el observador 1 y el observador 2 estuvieran utilizando las mismas ecuaciones y las mismas transformaciones pues resolvieran ese problema. O sea, las ecuaciones iban a ser las mismas siempre y cuando se utilizaran ya no las transformaciones de Galileo, sino esas transformaciones que había propuesto Hendrik Lorentz, que se vienen a llamar después pues las transformaciones de Lorentz super originalmente, ¿no? Exactamente. Y entonces, estas transformaciones de Lorentz sirven muchísimo, yo creo que es un punto muy importante aquí, por eso lo comento, es porque aquí entonces introducen ese factor gamma, que se viene a llamar el factor de Lorentz, donde tiene en cuenta lo que sería el parámetro de la velocidad de la luz. Bueno, de la velocidad de la luz, bueno, sí, la velocidad de la luz y la velocidad a la que se mueve el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí ya no tenemos justamente un modelo idealizado y bonito donde todo se cumple muy bien, desde el punto de vista clásico, ¿cierto? No hay problema alguno, sino que va a llegar justamente un problema a una asíntota. Y es que ahí cuando nos vamos aumentando justamente esa velocidad, entonces ahora los sistemas de referencia van a empezar a perturbarse. O sea, a lo que me refiero es, en conclusión, el espacio absoluto y el tiempo absoluto no son tan absolutos como pensamos. O sea, no vamos a medir lo mismo. Sino que entonces ahora vamos a pensar en cómo hace que esos observadores cambien sus experimentos, lo que ellos están viendo o observando o midiendo, dependiendo a la velocidad a la que vayan, ¿no? Ese fue el punto cúspide aquí en este marco. Entonces, claro, llega, ahora sí me voy a ir al punto de Einstein específicamente, llega el señor Einstein, todo esto está en auge, entonces está, uy, nací, pero todo esto está un miércolero, perdón la palabra, todo esto está hecho un 8, está todo de patas arriba. Bueno, entonces ese señor Einstein pues realmente la rompe, la saca del estadio, porque lo que hace es venir y recoger toda esta información que tenían todos estos tipejos revueltas, o sea, realmente esto de Lorentz, o sea, lo interesante es que esto de Lorentz, hasta el momento de Einstein, era súper burdo, era como, pues Lorentz encontró eso, felicitaciones, bien, bravo, pero ya, quedó ahí, Newton sigue imperando, pero pues había sido una cabida ahí como para resolver el problema a grandes rasgos, y funcionó muy bien, pero pues lo tenían ahí como teorías ahí volando, ¿no? Como teoría de gravedad de FR, por ejemplo, esta teoría de gravedad extendida, la tenían por ahí volando. ¿Qué hizo el señor Einstein? Bueno, quién sabe si fue con Mileva, no fue con Mileva, que si con la esposa, que si no, bueno, yo no sé, ahí al fin y al cabo, han sido los dos, ha sido Mileva, ha sido Einstein, quien sea ha sido, cogió la idea, la utilizó y lo que hizo fue entonces generar o reproducir un sistema de ecuaciones mucho más desarrolladas, unas implicaciones mucho más desarrolladas y lo que sería pues más adelante una teoría de la relatividad especial, ¿no? Entonces, claro, el señor Einstein recoge todos esos ideales y pues llega finalmente a lo que sería la teoría de la relatividad especial, vinculando toda la información que tenían todos esos tipejos y llegando a la conclusión de alguna forma de un montón de cosas, o sea, no es que haya sido una cosa, fue un montón de cosas. Pues entre las generalidades, que los observadores de alguna forma, pues lo que decían las transformaciones de Lorentz, que los observadores iban a medir cosas distintas, y aparece lo de la dilatación del tiempo, que si nos acercamos a velocidades más cercas a la velocidad de la luz, el tiempo entonces se dilata, que la contracción, que si tenemos una regla se contrae, que a medida que vayamos por allá, que la masa incrementa, por eso es imposible llegar a la velocidad de la luz porque la masa se hace infinita por allá, y demás, ¿no? O sea, hay un mundo allá de implicaciones, y entre las cuales pues también una que desembocó y que pues el mismo Einstein propuso, ayudó a implementar, fue justamente la teoría cuántica, ¿no? La mecánica cuántica que ayudó a este señor, aparte de Planck y toda esa gente que está trabajando por ahí, el problema de radiación de cuerpo negro, pues también el señor Einstein con su movimiento browniano y todo eso que comprueba las moléculas, al fin y al cabo la existencia de las moléculas y demás, pues todo este mundo de la mecánica cuántica se empieza a abrir casi que contemporáneamente con la relatividad, ¿no? Primero fue la relatividad, después ahí la mecánica cuántica. Entonces llega Heisenberg, llega Schrödinger, llega toda esa gentucha y empieza a trabajar, venga, ¿cómo estas ideas? Y claro, entonces más adelante lo que pasó y lo interesante aquí de toda esta cuestión es que de la relatividad especial, claro, ¿qué era lo que pasaba? Pues que ese marco de referencia a la relatividad especial estaba basado, y ese fue el problema, recuerden que el problema de Einstein era, ¿qué pasa para observadores acelerados? Aquí en este punto de vista, solo teníamos cuerpos que se movían con cinemáticas y con velocidades, ¿sí o no? Velocidad, no más. Aquí no vamos a hablar de aceleración, no vamos a hablar de dinámica, es la palabra ya. Dinámica absolutamente allá. Vamos a hablar de cinemática nomás, ¿listo? Y a pesar de que la cinemática ha funcionado muy bien y haya reproducido muy bien todos esos fenómenos, aquí estamos hablando sobre un marco específicamente de un espacio-tiempo plano. Bueno, aquí vamos a hablar de espacio-tiempo plano. Y refiriéndome a qué, pues que claramente entre las personas que la metieron mano a esto, pues que justamente fue el profesor Hermann Minkowski, que fue profesor de Einstein,
Pues claro, este señor le metió mano y lo que se dio cuenta es que de alguna forma teníamos, o las implicaciones que estamos hablando aquí con esta relatividad, es que teníamos de alguna forma que, y eso casi que era por obligación, lo necesitaban las ecuaciones, teníamos que vincular justamente el espacio y el tiempo. O sea, qué loco. Las velocidades, los sistemas de referencia iban a haber cosas locas, cosas raras. Pero aparte de eso, no solamente era que iban a haber cosas raras, sino que eso venía implicado porque el espacio y tiempo estaban unidos. ¿Ah? O sea, la razón por la que ellos vieran dilatación del tiempo, contracción de la longitud, era porque el espacio-tiempo tenía que estar por obligación unificado. O sea, las ecuaciones le gritaban, oigan, necesitamos estar unificados, necesitaban estar unificadas. Y Minkowski fue el que las unificó de alguna forma, pues, siempre de palabrejas, ¿no? De palabras. Dijo, el espacio-tiempo tiene que estar unificado y pues justamente llega a la conclusión efectivamente y con ecuaciones más adelante que sí. Y pues ahí es donde aparece lo que se llama entonces el intervalo espacio-temporal, ¿vale? Bueno, ya les comenté un poquito de eso. Entonces, claro, ahí tenemos que unificar esos dos términos y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en ese punto de cúspide? Pues que Newton entonces se nos va para el reverendísimo carajo, porque entonces Newton no tenía razón con que el espacio y el tiempo eran absolutos, que eran dos fenómenos, bueno, vamos a llamarlos fenómenos totalmente independientes. El espacio por allá, el tiempo por allá. ¿Sí o qué? Esos dos señores realmente para Newton eran completamente independientes. El tiempo era absoluto para allá, para este, para bla, y el espacio era absoluto para bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Hermann Minkowski llega y propone, justamente para este marco de la relatividad especial, es que los observadores, para la relatividad especial, los observadores deben estar vinculados a un espacio-tiempo, en este caso, plano. ¿Qué geometría se utilizaba con las ecuaciones de Newton? Euclidia. Euclides era el dios para Newton. ¿Por qué? Pues porque la geometría era plana, al fin y al cabo. No teníamos en ese caso todavía hasta el momento, digamos, esa concepción de variedades y de curvas y de yo no sé qué vaina. No, ahí no teníamos nada de eso. Todas las ecuaciones y todo eso podía ser modelado desde el punto de vista euclidio. Fin de la historia. Inclusive si nos metemos con coordenadas esféricas y demás, todo eso estaba bien con Euclides, estaba al peluche. Pero ¿qué sucedió? Pues que en la relatividad especial con todas esas implicaciones necesitamos, vuelvo y repito, vincular el espacio y el tiempo y generarlo en un solo marco, ¿cierto? En una sola geometría. Y esa geometría, pues, justamente es la que se viene a llamar en relatividad especial y es la que tiene más relevancia y más importancia. ¿Qué? La La geometría de Minkowski. Perdón, es que aquí tengo unos vecinos. Están distrayendo ya. La geometría de Minkowski. Ya, entonces, ay, changos. La geometría de Minkowski. Ah, maldición. La geometría de Minkowski, entonces, ¿qué es lo que teníamos? Pues que entonces ya la geometría de Minkowski, ya no teníamos un espacio-tiempo independiente, sino un espacio-tiempo unificado. Entonces la geometría de Minkowski, lo que simplemente me replicaba a mí, era que teníamos la unificación del espacio-tiempo como uno solo y que era del tipo plano. O sea, Euclides, recuerden que Euclides, toda la geometría de Euclides de alguna forma, desde el punto de vista como la utilizamos nosotros anteriormente con las ecuaciones clásicas, pues era para un espacio plano espacial, ¿vale? Eso es lo que me decía Euclides. O sea, teníamos... ¿qué hice? Perdón, es acá. Aquí lo que teníamos era el espacio plano para Euclides. O sea, para Euclides todo lo podía ser representado desde ese punto de vista. Euclides. ¿Cierto? Y ya, espacio plano, obviamente, pues digamos que desde el punto de vista, y obviamente no es que esté reputando porque desde el punto de vista contextual, pues para Euclides y todo eso está bien, ¿no? Es como plantearse el problema de Ptolomeo y Copérnico, pues para Ptolomeo y sus predicciones funcionaban al peluche, aunque esos sistemas fuera recomplejísimo. Pero obviamente el modelo de Copérnico, pues más adelante que fue verificado, pues también tenía razón, ¿sí? O sea, no es que uno esté mal y el otro no, simplemente era el contexto. Entonces, claro, pues desde el punto de vista geométrico antiguo, pues simplemente digamos que podíamos representar los eventos en un espacio plano, ya, fin de la historia. ¿Cómo lo podemos describir? Pues de alguna forma con lo que, si quieren, por ejemplo, por colocar el ejemplo aquí súper rápido, si queríamos medir entonces distancias entre dos puntos, pues lo que hacíamos era entonces simplemente colocar los dos puntos y, por ejemplo, relacionar, por ejemplo, un triángulo rectángulo o algo así, un Pitágoras, ¿sí o no? Un Pitágoras. Es que lo que teníamos, pues que el intervalo espacial ahí, o sea, la distancia entre dos puntos, pues la podíamos colocar de alguna forma como un Pitágoras, digamos esto. ¿Sí o no? Y todo funcionaba bien. ¿Y cuál es la palabra clave aquí? ¿Por qué lo estoy colocando? Pues por aquí la palabra clave es espacio. Espacio, espacio. Bueno, y plano también. Espacio, plano.
¿vale? Y entonces, claro, todo podía ser representado con eso, pero con las implicaciones después de la relatividad especial, entonces ahora ya no se tiene que vincular solamente un espacio plano, sino un espacio-tiempo plano. Y aquí entonces ya estamos hablando de Minkowski. ¿Vale? Y entonces desde ese punto de vista, pues claramente entonces ya lo que íbamos a medir nosotros ya nos iba simplemente a hacer un pitagorazo, sino de alguna forma iba a estar relacionada justamente con lo que se viene a llamar el intervalo espacio-temporal, ¿no? Y entonces este es lo que después más adelante se viene a llamar justamente el ds cuadrado, que desde el punto de vista de Minkowski, pues para un espacio-tiempo plano simplemente es el c cuadrado de t cuadrado más, y aquí tenemos entonces digamos el de x al cuadrado, el de y al cuadrado y el de z al cuadrado. Espera un momentico, qué pena. Ya, perdón. Listo, y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí si queríamos verlo desde el punto de vista clásico de Euclidio, pues aquí esto, transformándolo ya con rigurosidad matemática y demás, pues estas longitudes medidas entre dos puntos, pues las podíamos representar simplemente como un intervalo Euclidio de esta forma. O sea, si tú querías saber la distancia, esta S que estoy colocando acá, esta S justamente que estoy colocando acá, pues digamos que, punto de vista clásico, es la longitud. Si tú quieres medir la longitud entre dos puntos, esta S, digamos acá, pues utiliza esta ecuación, ya, fin de la historia. Simplemente que esta es una generalización, pues de un punto de vista matemático. Si tú tienes una función que y, que depende de que de x, que yo no sé qué, bueno, todo se puede incluir justamente en esta definición matemática, ¿sí? Tú tienes una función, por ejemplo, y que depende de x, pues aquí lo que, si lo recuerdan el truquillo con los que hemos seguido el curso, pues simplemente era dividir sobre el de x, ¿no? Al cuadrado. Teníamos de x al cuadrado en toda la ecuación, y lo que nos quedaba aquí era que esto nos daba 1, por acá nos queda la derivada de esa función con respecto a x, ¿cierto? Y aquí lo que pasamos era al otro lado, integrábamos y demás, y entonces ya lo que hacíamos simplemente era resolver esa integral, y encontramos para cualquier tipo de función, cualquiera que se comporte, a un punto de vista súper fácil, cuál era la longitud entre dos puntos. Ahora, si estamos metiéndonos en el punto de vista espacio-tiempo de Minkowski, ahora no solamente vamos a tener longitudes que dependen del espacio, ¿no? Sino que vamos a tener longitudes que dependen del espacio, que sería de x, de y y de z, y el tiempo también, y por eso es que aparece esta coordenada acá, la coordenada temporal, ¿vale? Para el intervalo. Entonces, claro, todo esto salva a la patria, y ahora ya tenemos que generalizar, tener una concepción mucho más amplia de lo que sería calcular longitudes desde el punto de vista de la relatividad especial, y entonces tenemos que introducirnos a este mundo, ¿vale? Muy bien. Listo. Eso por este lado. ¿Qué más me falta ahí por comentarles? Bueno, y obviamente repercusiones aquí aparece por montones, ¿no? Obviamente las implicaciones que salen justamente son los diagramas de Minkowski, si bien lo recuerdan por allá, donde justamente nosotros podríamos colocar aquí el eje temporal, el eje espacial, y entonces teníamos por acá lo que sería la velocidad de la luz, que sería la diagonal, que sería c, perdón. Sí, así c, dejémoslo ahí. Bueno, aquí bueno, dejémoslo así. Y entonces, ¿dónde iban a estar relacionados lo que serían los eventos causales, ¿no? Los eventos que podían repercutir en eventos pasados con eventos futuros y demás. Entonces, solamente el mundo físico, el mundo que conocemos desde el punto de vista minkowskiano, pues se va a encontrar regido en este cono de luz, que lo llaman, ¿no? En espacio-tiempo de Minkowski. Todo lo que pasa aquí dentro de este cono, este relojito de arena aparece, pues es lo que va a pasar en el mundo real. Y todo lo que pase por acá no existe, o sea, es desde el punto de vista matemático, ¿vale? Entonces, claro, todo va a estar relacionado por acá. Y si se dan cuenta, empieza a aparecer todo un mundo completo de cosas. Empieza a evolucionar la mecánica cuántica se hace súper bien, súper feliz, todo el mundo contento y feliz porque también las ecuaciones han repercutido. Nicolás. Sí, dime, Vicente. Que yo he visto esa ecuación del intervalo de ese cuadrado con un menos siempre antes del c cuadrado de t cuadrado. Aquí, ¿sí? Sí, ¿marca alguna diferencia? Sí, muchísimo. Sí marca una diferencia. De hecho, sí la marca. Y gracias también por el comentario. Lo que sucede es que, sí, bueno, hay dos formulaciones y eso lo dejo claro de una vez, sí, por si acaso. Ya que Vicente me corrigió en esto, sí. Uno puede dejar prácticamente esta ecuación de esta forma, con el menos al principio. Recuerden que lo podemos colocar tanto desde el punto de vista temporal o lo podemos colocar aquí desde el punto de vista espacial. O sea, al menos lo podemos afectar al tiempo o lo podemos afectar al espacio, pero solamente a uno, no a dos, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque justamente así, súper rápido, me he hecho algo súper rápido que creo que eso lo vimos a la primera clase, creo.
Y es como fijarnos en la ecuación, digamos, de cinemática y vamos a imaginar que la distancia que vamos a recorrer justamente está relacionada con la velocidad de la luz y t. Así, súper rapidísimo, ¿listo? Así a lo fast. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que nosotros estamos ahí calculando para un objeto, un evento que se mueva a la velocidad de la luz, pues de alguna forma es una longitud que va a estar descrita por esta ecuación. Y a pesar de que uno lo vea así, no es tan trivial como parece. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que uno hace con el truquillo así súper rápido es que si uno tiene x igual a c por t, ¿cierto? Y yo, digamos, aquí súper algebraico, rápido por salirme del paso de esto, paso al otro lado del c por t, entonces aquí quedaría x menos c por t, ¿cierto? Y me quedaría igual a 0. Y luego hallo diferenciales, por ejemplo, diferencial de x menos la velocidad de la luz es una constante, sale de la derivada y nos queremos diferencial de t, ¿vale? Y aquí lo que hicieron esta gente, bueno, creo que me faltó el cuadrado, aquí se le van al cuadrado, aquí le van al cuadrado, esto queda al cuadrado, aquí al cuadrado, y entonces lo que llamaron aquí estos señores tipeados más adelante, aquí vuelvo y repito por resumir rápido el paso, a esto de aquí justamente lo que viene a llamar después el intervalo, ¿listo? Intervalo de longitud, intervalo espacio-temporal, el de s al cuadrado. Y se dan cuenta, pues lo que hicimos aquí fue utilizar simplemente esta ecuación y muy rápidamente, aquí, ¿verdad? Muy rápidamente, pues lo que hice fue definir de alguna forma una distancia que viene a llamar de ese cuadrado, que es un pitagorazo. Es que lo que hice aquí tal cual fue un pitagorazo. Si se dan cuenta, solamente que este caso particular que está aquí arriba pintado, este de aquí, son para objetos que se mueven a la velocidad de la luz. O sea, aquí la condición es que justamente la velocidad de la luz va a ser esta condición. O sea, aquí nos movemos con velocidad de la luz. Esa va a ser la velocidad que se mueven los cuerpos para este sistema. Pero si yo quiero una velocidad cualquiera, ¿vale? Para cualquier sistema de referencia que se mueva a una velocidad cualquiera y demás las condiciones, tenemos que definir entonces una longitud de esta forma. Y pues quiero que vean que esta es la misma estructura de un pitagorazo, ¿sí o no? Es un pitagorazo. Si quieren, dejemos el de x aquí despejadito, entonces de x cuadrado, y aquí tenemos el de s cuadrado más el c cuadrado de t cuadrado, y si se dan cuenta, esto tiene la estructura de lo que sería, digamos, un c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Es un mismo Pitágoras, simplemente que aquí hablando desde el punto de vista físico, ¿no? Y muy rápido con mente conceptual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que si yo entonces desde el principio, en vez de haber pasado ct al otro lado con un signo negativo, hubiera pasado más bien el x al cuadrado al otro lado con signo negativo, pues si se dan cuenta ahora, lo que va a quedar con el signo negativo no va a ser la parte temporal, sino la parte espacial. Y a eso es lo que me refería con lo que me dijo Vicente, y es que si yo coloco el menos aquí, ¿listo? Si yo coloco el menos aquí, ¿vale? Está bien. Y entonces lo que yo tengo que dejar con la parte espacial son puros signos positivos. Pero si yo dejo la parte temporal positiva, entonces lo que tiene que pasar, si dejo esto positivo, entonces lo que tiene que pasar es que la coordenada espacial tiene que quedar con signo negativo, ¿no? Y recuerden que eso más adelante justamente repercute en lo que pues, se viene a llamar el tensor métrico, ¿cierto? El G1, bueno, digamos aquí digamos específicamente el eta 1, que va a tener el signo que va a estar relacionado con esa parte temporal. Recuerden que esta parte sería la parte temporal, o sea, nuestra primera componente sería la parte 0, 0, ¿cierto? Aquí tenemos, digamos, 1, 2 y 3, y aquí tenemos 1, 2 y 3, aquí súper rápido. Entonces aquí esta parte 0, 0, que recuerden, sería la parte temporal, la componente temporal, la coordenada temporal. Entonces aquí lo que tenemos es que para esa coordenada temporal, pues, ¿qué es lo que vale? Si tenemos aquí, digamos, tenemos en cuenta, pues, el C, pues aquí sería C, pero pues voy a dejarlo sin el C, digamos que vamos a tomar ya la componente temporal como C por T. Entonces aquí el numerito que lo acompaña pues es un 1. ¿Con qué signo? Con positivo, digamos para este de aquí abajito. Aquí tenemos un 1, ¿sí o no? Y el resto, si lo recuerdan, todo lo cruzado pues van a ser ceros. Y aquí tenemos que para la parte espacial serían menos. Entonces aquí tendríamos menos 1, menos 1, menos 1 y todo el resto van a ser ceros, ¿no? De manera compacta, pero sí del tensor métrico, de ese tensor de Minkowski de alguna forma. Sí, vamos a tomarlo con el signo contrario, o sea, con este parte positiva, o sea, de aquí tomamos positivo, positivo y positivo, pues lo que tendría que cambiar aquí el tensor métrico es justamente el signo negativo al principio. Pero es lo mismo tanto con uno como con el otro, ya es convención realmente de cada autor quien quiera definirlo, pero aquí súper rápido es eso. ¿Listo? No sé qué hay preguntas hasta ahí. Creo que alguien iba a hablar. Y ya prosigo. ¿Todo bien? Listo. Sí, eso es, ¿no? Y entonces lo que después justamente se generaliza más adelante, y eso de pronto se los coloco ahí rapidísimo, pues es que el intervalo dado para cualquier tensor métrico que nosotros tengamos, pues lo que se viene a llamar más adelante pues sería justamente, se viene a definir de esta forma. Y esa sería la expresión del intervalo espacio-temporal
para cualquier variedad. O sea, esa es la definición. Ya cuando nos vamos a meter al mundo de la relatividad general, si nosotros tenemos entonces tensores métricos G, que me van a representar entonces mundos curvos, mundos planos, mundos con esas características, mundos con aquellas y demás, ¿no? Recuerden que esta rápida aquí ya entrando entonces ya en contexto, ya lo que tenemos aquí, ya vuelvo otra vez al contexto histórico, es que esto de aquí que aparece acá, quitándome los diferenciales de encima, representan las coordenadas espaciotemporales, ¿no? Que se llaman las coordenadas que podemos definir en otros cuadrivectores, por ejemplo, ¿cierto? Que podemos definir un mundo de 4 dimensiones, aquí estamos hablando de espacio temporalmente, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, que el x supra mu, pues podíamos definirlo como x supra 0, el x supra 1, el x supra 2 y el x supra 3, ¿cierto? Donde esto es lo mismo que colocar como c por t, x, y y z, ¿no? Bueno. Entonces, vale, eso es lo que tenemos ahí, coordenadas de 4 componentes, espacio temporalmente, ¿cierto? Y tenemos este objeto importantísimo, ¿no? El tensor métrico. Bueno, listo. Vale, me voy a quedar ahí un segundo. Hasta ahí porque no quiero avanzar más porque ya me estaría metiendo otra vez ya al mundo de la relatividad general y no me quiero ir todavía allá. Bueno, entonces íbamos aquí. Minkowski, todo bien, todo bonito. Empezó a funcionar muy bien, todo el mundo feliz. Y entonces los experimentos igual confirmaban muy bien la teoría y demás. Y entonces lo que sucedió allí en este punto fue justamente la pregunta que le hicieron a Einstein. ¿Qué pasaba para observadores acelerados? Bueno, para observadores acelerados esta teoría se iba para el fracaso, no servía. Einstein se frustraba y no podía dormir bien, recuerden, ¿cierto? Ahí se quedó. Y entonces lo que empezó a desarrollar fue este señor, fue a partir de lo que sería lo que él llamó justamente la idea más feliz de su vida, que sería después relacionado con el principio de equivalencia y demás, que era justamente mirar qué pasaba si un observador, bueno, si un ente cualquiera, tú estás en un ascensor, ¿cierto? El problema del ascensor o el problema de caída libre, donde tú vas en un ascensor y estás ahí metido y entonces tú vas en caída libre, o sea, digamos aquí en la Tierra me refiero, el ascensor se suelta y entonces lo que sucede es que tú vas ahí cayendo libremente, ¿sí o qué? Bueno, no sabiendo si el ascensor se va a matar o no porque tú no tienes ventanilla por fuera, está cerrado, ¿sí o no? No se ve nada. Pero tú vas en caída libre, entonces tú flotarías, ¿no? ¿Sí o no? Vale, entonces la pregunta que se hacía Einstein es la misma, prácticamente qué pasaría si tú vas en el ascensor en caída libre y si estás por allá en el vacío, ¿no? ¿Sentirías lo mismo? Pues claramente pues la idea de él fue que sí, sentiría lo mismo, pues porque si estoy en caída libre o estoy en el vacío, con sistemas de esos de referencia, pues lo que pasaba era que prácticamente para ambos sistemas de referencia ahí interno en el ascensor sin ver nada por fuera, para él es como si estuviera en el vacío, como si estuviera flotando, como si no era interacción gravitacional ahí, ¿no? No lo estuviera trayendo realmente el objeto, ni la Tierra ni nada. Está ahí flotando. Entonces, claro, esa idea pues llevó a Einstein justamente a ver qué era lo que pasaba entonces realmente con la aceleración, porque si lo ven desde ese punto de vista, la aceleración gravitacional que hace caer a los objetos, si no es el punto de vista externo, de alguna forma es como si no tuvieras velocidad, en principio, háganse la idea, como si estuvieran ahí en el espacio, ahí vagando, y pues como no hay interacción ni nada, a menos de que tengan momentum y le den un golpecito y se van por ahí o algo, pase algo raro. Entonces digamos que ustedes tengan velocidad constante y demás, pues si no tienen velocidad constante, pues no tendrán velocidad cero, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa en el ascensor, o sea que digamos como ahí lo que quiero que ustedes lleven es como que esa concepción que tenía de aceleración gravitacional que lleva a la idea de la gravedad en general, pues no es tan trivial, no es tan newtoniana, porque realmente si se ponen a pensar en ese experimento mental que hace Einstein, pues es completamente bastante abstracto. Y ahora, si nos metemos con el mundo de lo que había unificado Minkowski del espacio y el tiempo, pues ahora tendremos que ver qué es lo que pasa realmente con la dinámica espaciotemporal cuando tenemos objetos acelerados, ¿cierto? Y cuando se introduce ese mundo, entonces, de los objetos acelerados, cuando se introduce ese mundo de los objetos acelerados, es entonces cuando Einstein empieza a rayar como loco, con Marcel Grossman, un amigo del que tenía de la universidad, empieza a enseñarle pues, matemáticas, pues porque al parecer la idea que se le ocurrió a Einstein no era para utilizarlo con matemáticas triviales, facilitas, entre comillas, sino era con unos nuevos objetos que vienen pues justamente ya lo que sería la geometría diferencial, y los mundos topológicos y que las variedades y que todo eso. Bueno, aquí obviamente vuelvo y repito, me salto un montón de datos y mucha información, porque aquí no solamente físicos metieron manos, sino también matemáticos, ¿no? Saben que la geometría diferencial y todos los desarrollos de la matemática vinieron más que todo fue por los matemáticos, no por los físicos. Entonces, desde el punto de vista por allá, Riemann, ¿cierto? Pues ustedes saben que es un ente genialísimo de las matemáticas, así como Euler y toda esa gente.
pues trabajó en matemáticas abstractas y un poco de geometrías multidimensionales, inclusive de superficies curvas y demás. Entonces, claro, con esa matemática que tenía justamente Riemann y había desarrollado Riemann desde el punto de vista matemático, que parte de la geometría diferencial, que es la rama justamente de la geometría diferencial, pues son las matemáticas que empieza a utilizar Einstein para empezar a reproducir ese mundo, pues porque prácticamente las matemáticas que hasta él tenía no servían, o sea, no daban solución a ese problema, no podía, tenía que introducir ya no vectores, ya no vectores, ya no escalares. Los escalares, que ustedes saben que los escalares son simples magnitudes que pues de alguna forma no podemos representarlas con vector, o sea que simplemente tienen un valor específico, ¿no? No tenemos dirección y que tal cosa y la otra, bueno, un mundo clásico de los vectores y las cantidades de escalares. Bueno, esas funciones, digamos, desde el punto de vista, los escalares, las funciones, y el punto de vista de los espacios vectoriales, los vectores y demás, no servían para solucionar ese problema, no podíamos solucionarlo, entonces teníamos que introducir otros objetos matemáticos que daban cabida a los dos y más para solucionar ese problema, y ese problema pues fue resuelto justamente con los tensores. Entonces se requirió álgebra tensorial, matemática tensorial, para solucionar ese problema, ¿vale? Que, vuelvo y repito, iba vinculado con la geometría diferencial. Además, y esa justamente es la consecuencia, yo creo que más genuina y pues más importante de eso, que nos sale como moraleja, es que justamente a partir de eso, entonces es que llegamos a la conclusión de que al final, cuando se llegan a las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, pues al final es entonces que tenemos una relación de justamente cómo cambia el entorno, cómo cambia el espacio-tiempo, ¿cierto? Esta tela espacio-temporal, dependiendo de los objetos que nosotros le pongamos a esa tela, ¿no? Y es por eso que ahí ya la vinculación al final de la parte física, de los objetos, del Sol, la Tierra, los planetas, lo que sea, los cuerpos en general, cualquier cuerpo, con el espacio-tiempo, cómo se curva, ¿no? Y esa es la parte genialísima, que obviamente lo cambia todo, pero realmente es un recurso que se necesitó, se utilizó, fue verificado espectacularmente, pero que fue desde un punto de vista matemático, o sea, pero fue resuelto desde un punto de vista matemático inicialmente. Porque imagínense si la teoría, o sea, imagínense si Einstein hubiera estado en el mismo lío, pero no hubiera tenido la geometría diferencial, no hubiera nacido Riemann, y tal vez nadie hubiera hecho eso en ese momento. Ese problema hubiera quedado ahí, volando, o tal vez Einstein hubiera quedado las matemáticas, así como Newton las creó para formular su mecánica, pues tal vez Einstein lo hubiera hecho, no sé. Pero, o sea, es muy bonito mirar la perspectiva de que se necesitan de todos al fin y al cabo, ¿no? Se necesitan de todos para poder hacer esto. Bueno, y entonces, claro, empieza a estudiar ese tipejo, empieza a desarrollar todos esos esquemas y pues finalmente, y contemporáneo pues a las charlas que estaba dando en la universidad en ese momento pues sobre lo que él estaba haciendo, pues él se propuso justamente en un tiempo dado específico pues terminar las ecuaciones de campo. Solamente que le costó un poquito más. Los anécdotas simplemente es que él iba tachoneando, ¿no? A lo maldito sea. Esto no sirve, bueno, entendemos esto, está. Y pues justamente las personas que están en una de sus conferencias, pues justamente fue David Hilbert, uno de los mejores matemáticos del momento, ¿cierto? De los influencers del momento. Justamente este señor empieza, fue a una charla justamente de Einstein, le llamó bastante, le llamó mucho la atención en ese momento pues de la charla lo que estaba proponiendo Einstein, y pues se le midió a la tarea de tratar de resolverlo por su cuenta, ¿no? Y pues ahí es donde está la anécdota de que Einstein y Hilbert pues son esa confrontación académica, porque se respetaban mucho al fin y al cabo, y pues Hilbert al fin y al cabo termina ganando pues porque llegan las ecuaciones que Einstein estaba esperando llegar, y ya tiempito, unos días después, llega justamente Einstein a lo mismo, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, pues la idea era de Einstein, entonces Hilbert le da todo el crédito a Einstein y pues finalmente llega a las ecuaciones, y por eso las llamo ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ¿vale? A otros lo llaman Einstein y ya, pues para no escribir tanto, y pues ya, o Einstein-Hilbert yo le llamo, pues para darle crédito a los dos. Y pues ya, entonces al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasó aquí? Entonces, que todo ese problema, si recuerden que todo el problema, si se dan cuenta, aquí vuelvo y repito todo el contexto histórico, igual ahí está todo el libro también, el de agujeros negros y espacio-tiempo curvo, de Kip Thorne, muy buen libro, pues es un libro clasiquito muy bueno para introducirse en esta historia, y es mucho mejor introducida de lo que estoy dando yo aquí, por si quieren leer un poquito de literatura en ese lado. Y pues obviamente aquí entonces ya resolviendo ese problema, pues salen lo que serían las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, y que me producen justamente lo que serían las ecuaciones pues clásicas de campo. Y entonces se llegan a esas ecuaciones, que se las coloco por acá, R1 menos 1 medio, y por acá tendríamos el G1, R igual a una constante, voy a colocarla acá para no colocar toda la constante, T1, ¿listo? Y estas ecuaciones de aquí, pues
son justamente lo que serían las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ¿vale? Ahora, bueno, antes de llegar hasta acá, y voy a hacer como ahora sí me meto un poquito en la parte de relatividad general. Entonces, hasta aquí Einstein había resuelto el problema, pero necesito de la geometría diferencial, ¿vale? Y entonces voy a enfatizar aquí varios puntos importantísimos, que aquí justamente es donde necesitamos arrancar con todas las ideas. A ver, como ya llegamos a la conclusión, Minkowski tuvo que definir un espacio-tiempo, unas coordenadas espacio-temporales. O sea, tenemos que incluir estos señores términos que están por acá. O sea, las coordenadas ya no iban a ser espaciales, ¿cierto? Y eso que ahora llamamos coordenada temporal ni existía. Simplemente pues era el tiempo, ya, una magnitud. No lo llamamos con una coordenada, simplemente una magnitud ya, fin. No mira el relojito. Bueno, aquí ya vamos a incluir todos esos paquetes, todos esos ingredientes, y vamos a llamar pues justamente las componentes, lo que serían las componentes de espacio-temporales, ¿vale? Sí, listo. Súper rapidísimo. Entonces, pues ahí haciendo un recuento, una de las características, de las tantas características, pues lo que teníamos justamente que era que si teníamos un objeto y teníamos los índices arribita, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamábamos de alguna forma un objeto con componentes. Lo llamo un objeto porque podía ser un tensor, puede ser un vector, puede ser lo que sea. Entonces, esto es lo que llamamos un objeto con componentes contravariantes, ¿no? Contravariantes, perdón por escribirlo tan mal, contravariantes. ¿Listo? Y teníamos los índices abajo, lo que nosotros llamamos un objeto con componentes covariantes, ¿no? Ahí como para hacer un refresh rapidísimo. Pero tengan en cuenta si de pronto yo hablo que el tensor con componentes covariantes o contra, ya saben ustedes que estoy hablando, sí. Contravariantes, índices arriba, covariantes, índices abajo, ¿cierto? Y si teníamos, por ejemplo, digamos, un objeto con índice arriba e índice abajo, pues era mixto, ¿sí o no? Teníamos índice arriba e índice abajo mixto. Bueno, para hacer rápidamente un refresh ahí rápido. ¿Qué más? Bueno, entonces desde el punto de vista de la geometría diferencial, lo importante aquí, y esa es la parte más importante que quiero que tengan en cuenta, es que lo más importante para nosotros describir la geometría del espacio-tiempo, independientemente de la métrica, el artículo, el libro que ustedes hayan visto, lo que necesitamos nosotros obtener por obligación, necesitamos saber de alguna forma, es justamente este señor de aquí, el tensor métrico. El G1 es el objeto más importante para definir la geometría espaciotemporal. ¿Listo? Cuando ya nos vamos a introducir en este mundo de la relatividad general y las implicaciones que da es que obviamente el espacio y todas esas vainas son curvadas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente el esquema que teníamos con Minkowski del espacio-tiempo plano pues iba a ser roto, porque ya el mundo no es plano, el mundo no es así. El mundo tiene realmente una geometría, ¿vale? El universo tiene una geometría, el espacio-tiempo tiene una geometría realmente, ¿vale? Implicada. Y esa geometría viene de alguna forma a grandes rasgos implicada por ese tensor métrico G mu nu. ¿Listo? Ese G mu nu me describe justamente las características que están, bueno, sí, así aquí están. Las características de cómo podemos medir nosotros distancias desde cualquier superficie, o lo llaman en matemáticas superficies riemannianas o pseudo riemannianas, que simplemente hacen alusión a que estamos trabajando espacios-tiempos planos, sí o no. ¿Estamos trabajando espacios-tiempos, por ejemplo, esféricos? Sí o no. ¿O estamos trabajando espacios-tiempos, por ejemplo, curvados hiperbólicamente? Sí o no. ¿O estamos trabajando espacios-tiempos los que ustedes quieran? Inventes el espacio-tiempo, inventes de las ecuaciones, como lo hicimos esa vez con el paraboloide de Flam y todo eso. Invéntense la geometría que ustedes quieran y esas características de la geometría de estos mundos las introducimos en el tensor métrico, ¿vale? Y con ello, entonces lo que podemos darnos cuenta, ¿vale? Es justamente cómo se va a comportar, o sí, prácticamente cómo se va a comportar esa geometría espacio-temporal. Simplemente con eso. Dame tú las características de la geometría, ¿listo? Que estés estudiando, y es donde vienen las métricas y todo eso demás. Dame tú esas características de la métrica y yo te devuelvo el tensor métrico. Y con el tensor métrico y ahí para adelante, tú puedes hacer y deshacer, ¿no? Bueno. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que el tensor métrico cumple la función de describir justamente esas características del espacio-tiempo. ¿Por qué nos va a servir mucho? Pues porque justamente cuando yo arranque ya oficialmente, digamos, ya las ecuaciones de Lemaitre, Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, pues lo que vamos a hacer es a definir justamente una métrica, un intervalo espacio-temporal y una métrica asociada a un tensor métrico con esas características que esos señores querían. ¿Qué eran las características que esos señores querían para escribir un modelo cosmológico? Que fuera isotrópico y que fuera homogéneo, ¿listo? Cumpliendo el principio cosmológico, que tú miras para el lugar donde tú mires, tú vas a ver la misma densidad de materia o de radiación en cualquier lugar.
Si vamos aquí, miramos, colocamos un telescopio y vamos para allá, para allá, para allá, nos vamos para allá para Australia y miramos también al cielo y miramos para allá, nos vamos para Rusia y miramos para allá, para el cielo, y después por allá, yo quedé en Groenlandia, nos vamos por allá, mira también el cielo, vamos a ver siempre la misma distribución, la misma densidad de materia o de radiación en cualquier lugar del universo, ¿no? Pues ese es el principio cosmológico realmente, y eso produce lo que se llama homogeneidad e isotropía, ¿cierto? Que la homogeneidad y isotropía, en otras palabras, simplemente es homogeneidad. Tú te trasladas, por decirlo así súper rápido, tú te trasladas de un punto a otro, trasladas literalmente, digamos en línea recta, y tú vas a ver en cualquier lado donde tú mires, vas a ver la misma distribución de materia. Y isotropía, a grandes rasgos, es mira a tu alrededor como si fuera una esfera celeste, ¿cierto? Así como el planeta Tierra, miras a tu alrededor en cualquier punto, y esféricamente, digamos, por simetría esférica, vas a ver también lo mismo. O sea, que si unes traslación con rotación, pues verías que la simetría se cumple, tanto si te vas trasladando en cualquier punto del universo como si vas rotando, ¿no? Viendo la misma cantidad de materia y radiación. Eso prácticamente dice el principio cosmológico con homogeneidad y isotropía. Y esas características las incluyen estos señores, Friedman, bueno, realmente es Lemaitre, Robertson y Walker, las introducen en ese tensor métrico, producen un intervalo espacio-temporal, esto que está aquí, esta receta que les puse, y eso justamente me permite ir para adelante resolver todo lo que sabemos en ecuaciones, en ecuaciones tensoriales, en este caso las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, y me permite entonces más adelante hacer las predicciones de los modelos cosmológicos. Pero aquí lo importantísimo realmente es este objeto, ¿vale? Además, para los que ya lo vieron conmigo, pues justamente si se dieron cuenta, todos los tensores que más adelante empiezan a aparecer, como por ejemplo el tensor de Ricci, el mismo tensor de Ricci que aparece en esa ecuación, o el tensor de Riemann, por ejemplo. Bueno, coloquemos aquí si quieren alfa, beta, gamma y no sé, sigma, ¿cierto? El tensor de Riemann también depende de ese de allá. ¿Por qué? Porque si lo tienen por ahí las noticas, y para que lo recuerden rápidamente, estos tensores justamente están relacionados, perdón, esto para acá, están relacionados con lo que se vienen a llamar los símbolos de Christoffel, ¿cierto? Que tanto los trabajamos, y los símbolos de Christoffel justamente están relacionados por una ecuación por lo que sería, vamos a colocar aquí, proporcional justamente al tensor métrico, ¿no? Al tensor métrico y sus derivadas, digámoslo ya concretamente, ¿sí o no? O sea, que si tenemos, vamos a colocarlo así, quieren, este de aquí, recuerden que es el tensor de Riemann, y este era proporcional a los símbolos de Christoffel. Y este es una contracción del tensor de Riemann. El tensor de Ricci es una contracción del tensor de Riemann. Y el tensor de Riemann es simplemente una relación entre los símbolos de Christoffel, ¿cierto? O los símbolos gamma. O la conexión métrica, que también la llaman. Y los símbolos de Christoffel están relacionados con la métrica. Si se dan cuenta, todo es una reacción en cadena. Tenemos la métrica, tenemos símbolos de Christoffel, tenemos tensor de Riemann, tenemos tensor de Ricci, tenemos escalar de Ricci, tenemos todo. La maravilla. Pues claro, con solamente el tensor métrico ya tenemos absolutamente todo. Solamente hace falta utilizar la ecuación y fin de la historia. ¿Listo? De igual forma, sí, de igual forma, yo creo que yo creo que la clase de hoy, pues sí, sería desde el punto de vista histórico, y mañana entonces ya con ideas frescas, entonces ya llegaríamos con lo que sería, con los que serían las ecuaciones. Entonces, si quieren, ahí yo hago más tardecito como una hojita, y mañana les coloco tal cual todas las ecuaciones que hemos visto así súper rápido, o sea, para que las tengan ahí claras, rápido, ¿sí? Cómo se calcula R mu nu, cómo se la calcula R sub alfa, beta, gamma, sigma, cómo se calculan los símbolos de Christoffel, teniendo específicamente el tensor métrico. ¿Listo? Eso se los hago mañana si quieren, para que lo tengan en lista. Eso, como notas. Eso. Y ahí si quieren se los coloco y ahí ya lo tienen presente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me importa que lo tengan claro. Porque con eso, ustedes teniéndolo claro, entonces ya sabemos cómo vamos a utilizar esas ecuaciones, ya teniendo el tensor métrico, cómo vamos a poder calcular y resolver las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, teniendo el tensor de Ricci, el escalar de Ricci y el tensor métrico. Es porque son justamente los objetos que aparecen aquí, aquí y aquí. ¿Listo? Vale. Nicolás, ¿y el T mu nu a qué corresponde? Listo. Muy buena pregunta, Vicente. Y entonces el T mu nu no lo incluyo porque el T mu nu en principio, realmente depende de las características físicas que leemos. Sin embargo, y hago ahí énfasis, sin embargo,
Cuando vamos a utilizar el tensor energía-momentum específicamente, que sería la relación de la parte física de la ecuación, entonces ahí en ese caso necesitamos revisar muy bien enfáticamente qué problema estamos trabajando. ¿Por qué hago referencia a eso? A ver, les comento. Porque si nosotros queremos hacer un problema donde nosotros estemos estudiando una estrella, estar estudiando una estrella puede tener características diferentes a estar estudiando el universo. ¿Mm? Y por ejemplo, estamos estudiando un agujero negro, o estamos estudiando un agujero de gusano, o estamos estudiando una cosa que se ha venido estudiando por ahí muchísimo hace poquito, que se llaman estrellas de bosones. Entonces, si estamos teniendo ciertas características, el tensor de energía-momentum se va a comportar de diferentes formas. O sea, ¿a qué me refiero? No es que el tensor de energía-momentum tenga una característica específica o tenga una ecuación específica, no, sino que la podemos representar dependiendo de qué condiciones nosotros le demos o sea, desde el punto de vista físico, qué condiciones le demos al sistema, ¿vale? Por eso les digo, es diferente si nosotros vamos a una estrella, a un universo, a un agujero negro, depende qué condición le vamos metiendo ahí, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que como el T puede variar dependiendo, ¿cómo, dónde? Ah, listo, ya te respondo eso. Entonces, claro, dependiendo del sistema que estemos estudiando, el T submuno va a cambiar dependiendo qué es lo que estemos estudiando. Pero la parte geométrica de la ecuación, o sea, esta parte de la ecuación, esta parte de aquí, esa va a quedar para siempre así. O sea, ustedes no tienen que pensar, joder, estamos en un agujero de gusano. ¿Cómo cambiará esta ecuación? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? No, ustedes ya no se tienen que pensar por nada de eso. Porque es que eso ya están, las ecuaciones ya están, que son las que mañana les voy a colocar. ¿Sí? Para que lo tengan en ahí refresquito. Entonces, claro, con esas ecuaciones que mañana se las coloco rápido, con esas ecuaciones ustedes tienen su tensor métrico, introducen todo eso aquí para calcular el tensor de Ricci, el tensor métrico, el escalar de Ricci y ya tienen todo listo, ya no se preocupen por nada más. Solamente con G1 ya tienen todo, pero en cambio con el T sub 1 no es tan trivial, ahí toca mirar qué es lo que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando uno trabaja, por ejemplo, campos de escalares, o sea, ya no estamos hablando, digamos, fluidos, por ejemplo, un fluido perfecto, o un fluido perfecto que esté describiendo, por ejemplo, un modelo de un universo, o una estrella ideal, por ejemplo. Digamos que en ese caso, pues uno tiene unas condiciones y uno puede definir una densidad de energía y una presión, por ejemplo, que es de lo que vamos a definir nosotros para el modelo cosmológico. Pero si estamos hablando, por ejemplo, un universo escalar, un universo escalar o definido, por ejemplo, por partículas bosónicas, o sea, que tienen spin cero, ¿sí? Que no tienen masa, por decirlo así, digamos, para ciertas partículas que no tengan masa bosónicas. Digamos que en ese caso el tensor de energía-momentum ya no estaríamos definiéndolo por densidad de energía ni presión, sino que tendríamos que darle otros significados. Y eso por eso es que digo que este sí puede cambiar dependiendo del contexto que leemos nosotros. Digamos que desde ese punto de vista, igual yo les voy a colocar como la receta de cocina para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y esta parte de la izquierda, que sería la parte geométrica de la ecuación, sí realmente es muy estándar. Esa sí se va a quedar así, pues porque las ecuaciones ya están implementadas. Simplemente dame tú el tensor métrico y yo te devuelvo todo lo que tú quieras desde el punto de vista geométrico. Eso ya está, fin de la historia. Resolviendo la pregunta que hace Ricardo, ¿dónde se introduciría esa función FR cuando vayamos a hacer la extensión? Aquí súper spoiler, eso se va a introducir justamente en esta parte. ¿Por qué? Pues porque esa condición FR, que como les dije, esa R que aparece es el escalar de Ricci, que es el mismo que aparece aquí, de hecho, es el mismo. Entonces, claro, cuando cambiemos la condición geométrica, y es que es una condición geométrica, cuando cambiamos la condición geométrica desde el inicio, desde el principio de mínima acción, pues las ecuaciones de campo van a cambiar, y realmente lo que va a cambiar aquí es, desde el punto de vista de las ecuaciones geométricas, o sea, la ecuación geométrica como tal, de esas ecuaciones de campo, no la parte física. La parte física le da igual. Lo que va a cambiar realmente son las condiciones geométricas. ¿Listo? Cuando introduzcamos eso. ¿Listo? Eso. A ver, ¿qué más? Listo, bueno, mañana hago eso. Bueno, y entonces, claro, la interpretación que hace aquí John Archibald Wheeler es el que le da el nombre a los agujeros negros, ¿sí o no? No fue la Einstein, no fue Schwarzschild, no fue nada, ninguno de esos tipejos. Fue John Archibald Wheeler, uno de los tesos aquí de toda esta cuestión de la teoría de la relatividad. Pues lo que pasó es que ese señor le dio una interpretación muy bonita y hasta el día de hoy todavía suena. Y es tal cual que esta ecuación, lo que decía él es que el espacio-tiempo le dice a los objetos cómo moverse, el espacio-tiempo, o sea, la geometría, le dice a los cuerpos, o sea, la materia, cómo moverse, que es lo que está representado en esta ecuación. Le dice a los cuerpos cómo moverse,
Y los objetos, los cuerpos, le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Muy bonita, me parece una frase increíble. Porque está muy bien hecho realmente, está muy bien hecho. Pues claro, el espacio-tiempo le dice a los objetos cómo moverse, o sea, por qué geodésicas que uno llama, ¿no? Por qué curvas debe moverse el cuerpo. Si tenemos el Sol ahí curvándole, digamos, el tejido espacio-temporal, ¿cierto? Entonces los planetas alrededor pues van a terminar cayendo, ¿no? Por ejemplo, como Mercurio. El problema de Mercurio, que ustedes saben que fue uno de los cúspides, digamos, datos que resolvió efectivamente muy bien el cálculo que hizo Einstein para la precesión de Mercurio, y pues efectivamente le cachó muy bien. Pues claro, ahí el problemita de Mercurio pues es que cuando estaba muy cerca al Sol pues se comportaba de una manera diferente, por eso la precesión de Mercurio. Pues claro, ahí le dicen de la materia, perdón, sí, la geometría le dice a los cuerpos cómo moverse, ¿cierto? Entre más cerca se van a mover así o más lejos se van a mover así, dependiendo cómo sea la curvatura, ¿no? Y los cuerpos le van a decir al espacio-tiempo cómo curvarse. Pues en el caso del Sol, por ejemplo, pues si tenemos mucha cantidad de masa, pues va a curvar mucho más el espacio-tiempo. Pero si es una cantidad de masa chiquita, pues no lo va a curvar tanto, ¿no? ¿Va a entender? Digamos, la curvatura que va a producir un electrón en comparación con el Sol, pues es muchísima, ¿no? O sea, la curvatura obviamente pues del electrón va a ser muy pequeña en comparación con el Sol, ¿cierto? Bueno, ahí súper rápido. ¿Qué más se me pasa? ¿Qué más se me pasa? Bueno, sí. Ahí el esquema, listo, ahí el esquema, ahí está el esquema, ahí está el esquema. Mañana igual les introduzco la parte de las matemáticas. Digamos, las partes de las matemáticas hoy descansar. Listo. Y entonces, por otro lado, entonces lo que va a pasar es que, y esto es importante, que lo tengan ustedes en cuenta más o menos de dónde sale, y es que justamente las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert nacen de lo que se llama la acción de Einstein-Hilbert. Y ustedes recuerdan que la acción justamente representa, el principio de mínima acción representa justamente cómo la naturaleza quiere que los cuerpos se muevan con el menor gasto energético posible. En sencillas palabras, eso es la acción, el principio de mínima acción, el principio de Hamilton, lo llaman. Es eso. La naturaleza quiere de alguna forma que, o sea, quiere desplazar cuerpos, quiere hacer mover objetos. Sí, correcto, John Archibald Wheeler, exactamente, así tal cual como tú lo escribiste, está bien el apellido. Entonces, claro, esta acción que parte desde el punto de vista clásico, inclusive eso ya viene desde la parte antigua, bueno, antigua no, de Hamilton, con la física teórica y los trabajos de Lagrange. Bueno, este principio de Hamilton lo que establece, vuelvo y repito, es cómo la naturaleza quiere gastar la menor energía posible. Y esto, si ustedes lo recuerdan clásicamente, pues la acción simplemente es como esa integral, esa suma de alguna forma, de esos lagrangianos que nosotros llamamos, ¿no? En el tiempo, o sea, cómo evoluciona un sistema energéticamente a medida que pasa el tiempo. Eso es. Y que sea con el menor gasto de energía posible. Ya, dependiendo del lagrangiano que nosotros le metamos a esto, ¿cierto? Y lo que nosotros llamamos, y esa es la parte importante, invariante. En la teoría, pues eso es lo que nos va a reproducir, pues justamente lo que nosotros conocemos como las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Cierto? Que desde el punto de vista clásico ustedes recordarán que pues, son más o menos como de esta forma, ¿no? ¿Cierto? Donde esto que estoy colocando acá abajito es lo que llaman coordenadas generalizadas, ¿no? Desde el punto de vista de la física teórica. Aquí tenemos las coordenadas espaciales generalizadas, o podemos meter X, Y, Z, o R, o Teta, o Phi, lo que sea. Por eso lo llaman coordenadas generalizadas, pues de cualquier tipo de sistema de coordenadas. Y estas serían las velocidades generalizadas, pero tienen el puntico, ¿no? En la notación de Newton. Y claro, pues estas ecuaciones que salen realmente de acá, de ese principio de mínima acción, que la mínima acción, recuerden que simplemente es hacer una variación justamente de esto que se llama acción, igualado a cero, que esto justamente se llama mínima acción, pues porque ustedes recuerdan que de matemáticas, si no quiere hallar máximos o mínimos, pues lo que uno hace es derivar igualado a cero, ¿no? Entonces por eso se llama principio de mínima acción. Aquí lo que uno busca es minimizar esa energía, pues tal cual que se cumple esa ecuación. Bueno, y entonces lo que yo les decía es que esa L que aparece ahí, que es el lagrangiano, es lo que nosotros llamamos un invariante en la teoría. Invariante, ¿qué quiere decir en física? Prácticamente grandes rasgos, y eso es muy importante. Pues que invariante representa que esa L o ese lagrangiano que le vamos a meter ahí es invariante tanto para un observador que se mueve con velocidad constante
y puede ser cercana a la velocidad de la luz o no, o que tenga velocidad cero, o que tenga esto, que tenga las características. Eso es un invariante en la teoría y es algo espectacular, porque con esta simple esquema, aquí estoy pidándolo clásicamente, esto no es relativista, desde este punto de vista del esquema clásico, con esto que estoy colocando acá, con eso se puede reproducir esas ecuaciones de movimiento. O sea, minimizando esa acción, podemos encontrar a las ecuaciones de movimiento, que ¿cómo se llaman? Euler-Lagrange. Y con esas Euler-Lagrange podemos encontrar las ecuaciones diferenciales que describen pues, el movimiento del objeto. O sea, tú quieres saber la dinámica, la cinemática de ese objeto, dame ese Lagrangiano específicamente y yo te devuelvo esas ecuaciones de movimiento. Fin de la historia. Y ya. Todo el mundo feliz y todos nos vamos para la casa a estar muy felices, ¿no? Y pues el lagrangiano, pues vuelvo y repito, es justamente la relación con la energía aquí, gastar, la naturaleza quiere gastar el menor esfuerzo energético posible, pues porque el lagrangiano está definido de alguna forma por la energía cinética menos la energía potencial, ustedes lo recuerdan por ahí, ¿no? Eso es, el lagrangiano es energía cinética menos energía potencial, una relación energética, que no es energía total, pilas, no es energía total, porque la energía total se suma, aquí estamos restando, es una diferencia de energía. Entonces, claro, lo que tenemos aquí es una relación de energías a medida que pasa el tiempo, una evolución temporal de las energías, y como queremos gastar la menor energía posible, pues hagamos una mínima acción, salen las ecuaciones de Lagrange y todos felices, todos contentos. Y eso sirvió con la física teórica por mucho tiempo y todavía sigue siendo utilizado por el día de hoy, porque eso es lo que nos va a llevar justamente, por eso yo les decía, es que justamente cuando vamos a hablar ahora en relatividad general, entonces lo que vamos a tener es la acción, y voy a colocarlo aquí específicamente, H de Einstein-Hilbert, que va a relacionar entonces, y pilas acá, porque entonces aquí voy a colocar geométrico, desde el punto de vista geométrico, esa acción que es una noción física, ¿vale? Va a relacionar entonces lo que sería, voy a colocarlo acá, 4x menos g, y voy a colocar un r, y ya, voy a dejarlo así. Entonces, esta idea que estoy colocando ahí tal cual como la coloqué ahí, es la misma acción que nosotros representamos clásicamente como la acción de toda la vida, la acción, esta de aquí, la acción de toda la vida en física. Bueno, esta de aquí es exactamente la misma, pero entonces ya utilizando los utensilios de la relatividad general y especial. Por eso, si se les hace curioso, aquí está apareciendo esta raíz cuadrada que aparece por acá, ¿no? Está súper rarísima por ahí metida. Y esto simplemente recuerden lo que cuando lo vimos en el curso de relatividad especial y general, pues lo que dijimos es que esto hacía las veces del jacobiano. Ustedes saben que el jacobiano, pues en un sistema, para pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, pues lo que permite es encontrar esos factores de escala. De alguna forma, ese determinante del jacobiano que uno encuentra en ese marco, para cualquier problema en física, ¿sí? Digamos que tú tienes una integral y está definida en coordenadas de x, de y, de z, y tú quieres pasar entonces a un problema en coordenadas de r, de θ y de phi, entonces uno utiliza el jacobiano, encuentra los factores de escala, porque tal cual así, pasar así no es tan trivial, sino toca utilizar eso, y con eso pues uno ya se salva patria y dice todo está bien, todas las ecuaciones están bien, porque ese jacobiano te permite encontrar lo que son los factores de escala, dependiendo de las transformaciones de coordenadas que uno haga. Entonces, esto que aparece aquí hace las veces del jacobiano, el determinante del jacobiano, pero desde el punto de vista espacio-temporal. Y esa G que aparece ahí, de hecho, es lo que nosotros llamamos el determinante de la métrica. El determinante de la métrica. ¿De qué métrica? Pues de G mu nu, pues porque ¿cuál tenemos más? Ninguna más. Por eso yo les decía que el G mu nu es muy importante, pues porque eso resuelve literalmente todo. O sea, tú tienes G mu nu y ya tienes todo, tal cual. Bueno, y vamos a encontrar la parte si existe materia o no, pero eso ya es otro cuento. Entonces con G mu nu tú ya tienes toda la parte geométrica. Entonces, esto hace las veces del jacobiano. Entonces recuerden, esa parte de aquí, y de hecho siempre se utiliza así, o sea, no hay necesidad inclusive, ¿será que estamos hablando en radial o en cartesianas o en polares o en esféricas? No. Aquí esto ya no importa en cuál tema estemos trabajando, pues aquí ya está metido todo, ¿sí o no? Entonces, ahí ya está metido toda la información del sistema de coordenadas que estemos estudiando. Entonces, ahí ya colocamos, por decirlo así, el jacobiano que nos salve la vida. Listo. Y aquí por este lado, si se dan cuenta, aparece un diferencial de 4 dimensiones, ¿vale? Recuerden así súper rápido que este diferencial de 4 dimensiones sale es porque, y súper rápido el esquema, es porque aquí, tal cual la definición que yo coloqué arribita clásicamente, que está la definición clásica, lagrangiano por el dt, pues lo que sucede es que ahora este L cursiva, se llama L caligráfica, esta L caligráfica realmente se viene a definir como la integral de
de L va a colocar así mayúscula, volumétrica, o sea, realmente hay una relación ahí, o sea, esa L que estoy colocando acá, realmente al fin y al cabo, o sea, ese lagrangiano que estoy colocando acá tal cual, es una definición de un lagrangiano, que es la misma definición de energía, la relación de energías, pero desde un punto de vista volumétrico, o sea, perdón, si tú estás estudiando un problema y quieres saber, en este caso de mínima acción, cómo evoluciona con respecto al tiempo, pero ese problema energético no depende solamente del tiempo cómo evoluciona, sino también depende de alguna forma del espacio, de las consideraciones geométricas del espacio, ¿sí? Después necesitamos incluir este ingrediente y lo que se suele llamar a esta L mayúscula, que no sería igual a esta, es que esta L caligráfica se llama, pues sería aquí lagrangiana, y esta L de aquí, mayúscula, normalita, se llama la densidad lagrangiana. Ustedes pueden encontrar por ahí en algunos textos, densidad lagrangiana. Listo, entonces esa es la lagrangiana y esa es la densidad lagrangiana. ¿Por qué densidad lagrangiana? ¿Cómo así, Nicolás? Pues porque, pues a ver, háganse la idea. Esto, por ejemplo, es masa. Esto, por ejemplo, es densidad y esto, si se dan cuenta, es volumen. Pues ¿por qué? Porque tenemos un diferencial de 3 dimensiones, x, y, z, por ejemplo. Un volumen, eso es un volumen, ¿sí? Es un diferencial de volumen, solamente que en la otra anotación que se escribe. Y si yo paso entonces si yo quiero despegar esta rho, pues aquí lo que tengo es m dividido b. Pues como m dividido b, que es pues densidad, pues esto de aquí debe ser entonces lo que llaman densidad. En este caso, pues lagrangiana. ¿Listo? Es por eso. Y ya, entonces lo que se hace aquí pues simplemente es, aquí introducimos esta S, o sea, introducimos esta definición de la lagrangiana definida espacialmente, sí, esa, como dice Ricardo, para cualquier variedad. Entonces lo que hacemos es introducirla y pues lo que nos va a quedar entonces algo de la forma como S igual a la densidad lagrangiana, ¿cierto? Y aquí entonces va a quedar la coordenada temporal y multiplicada por la coordenada espacial. Y esto sigue siendo clásico, aquí no me he metido todavía con la relativa ni nada, sigue siendo clásico. Aquí se dan cuenta, no estoy metiendo ni CT, o sea, no estoy metiendo la velocidad de la luz. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando uno va a la relatividad, pues esto de aquí ya no va a ser solamente T, sino justamente va a ser CT, que es la componente temporal, ¿no? Componente temporal, y con las tres componentes espaciales, pues se suman de alguna forma para dar justamente el diferencial de 4 dimensiones. Por eso es que aquí al final aparece un diferencial de 4 dimensiones, ¿vale? Y claro, ¿qué es lo que uno pues hace para generalizar? Pues lo que uno hace para generalizar es simplemente introducir lo que sería el jacobiano. Pues si tú estás metiéndote en un sistema de coordenadas cualquiera y pues queremos por si acaso trabajar en coordenadas radiales o en coordenadas cartesianas, pues metámosle el jacobiano, que en relatividad pues es lo que se viene a llamar justamente esta raíz cuadrada de menos g, ¿no? Es lo que habíamos visto. Claro, entonces metiéndole todos estos ingredientes, pues tenemos entonces, me confundí, así, es que tengo que ir aquí, listo. Entonces aquí tenemos jacobiano, que la lagrangiana, que el diferencial de CT y el diferencial de 3 dimensiones. Sumemos todo eso al fin y al cabo, pues les va a terminar dando este jacobiano en relatividad general, pues se va a llamar entonces lo que sería justamente el menos g, raíz de menos g, jacobiano. Estos diferenciales de acá, el diferencial de la parte temporal y la parte espacial, se combinan para dar el diferencial de 4 dimensiones, y esta lagrangiana, esta densidad lagrangiana, pues queda ahí. Y este de aquí, esta tal cual definición como la tengo yo ahí, es justamente la definición de la acción para cualquier lagrangiano, para cualquier densidad lagrangiana desde el punto de vista físico. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a utilizar, de hecho, para encontrar cómo se relacionaría con el tensor energía-momento. ¿Listo? O sea, a partir de la densidad lagrangiana podemos ya saber cómo va a ser el tensor energía-momento. Y eso es algo muy importante, escúchenlo. Con la densidad lagrangiana ustedes saben cómo es el tensor energía-momento. Importante. Dame tu lagrangiano, dame las condiciones energéticas del sistema y yo te devuelvo el tensor energía-momento. Por eso se llama tensor energía-momento. Entonces con eso, importante. Y esa L claramente es un invariante en la teoría, o sea, es invariante tanto para un observador como para otro que se llama otra velocidad. Es invariante. ¿Qué es lo que pasó? Pues que con esta definición entonces de aquí, esta última que les acabé de escribir, pues vamos a extrapolar esa idea y ahora no vamos a hablar de la noción de un invariante físico, que sería el lagrangiano, sino un invariante geométrico. Por eso aquí coloqué geométrico. Y ese geométrico es justamente el escalar de Ricci, ¿vale? Y este en la teoría es un invariante. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que ese invariante de la teoría R, desde el punto de vista geométrico, me permite a mí describir con ese principio de mínima acción, quiero minimizar las características geométricas del espacio-tiempo y eso me va a devolver
tal cual como lo estoy colocando ahí, solamente así, así, me vuelven las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert en el vacío. ¿En el vacío qué es? Pues sin materia. O sea, esta T la quitamos y quedaría igual a cero. O sea, quedaría toda la parte geométrica igual a cero. ¿Vale? Entonces, eso sale justamente de acá. Cuando hacemos la variación, el principio de mínima acción, variamos, ¿cierto? Infinitesimalmente aplicamos la mínima acción a un lado y al otro, y hacemos variar esto y esto, encontramos finalmente que salen las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert en el vacío. Bueno, yo les hago la pregunta. ¿Les parecería a ustedes si mañana hacemos rápidamente el bosquejo de dónde salen, por lo menos rápido, las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert en el vacío? ¿Qué les parece? O no les, o ya lo tienen listo, ya para qué, otra vez, como quieran. ¿Qué dice? Ok, listo. ¿Qué dice Vicente? Sí, yo me sumo. Sí, para mí sería más útil. Listo, vale, perfecto, listo, bien. Estaría bien si vamos grande, listo, bien. Sí, por lo menos esto, o sea, yo les voto ya las ecuaciones de por sí, porque ya la deducción y todo eso ya lo hice en el curso anterior, y es que eso toma tiempo. Ustedes saben con lo que ven conmigo que eso tomó tiempo y tocó definir muchas cosas y hacer tal. O sea, me refiero al tensor de Riemann, al tensor de Ricci y demás, que salió un montón de cosas. Pues que no son tan complicadas, pero igual te las puedo botar ahí para que las tengan ahí en cuenta, las ecuaciones. Pero por lo menos las ecuaciones de campo de Einstein, que sepan de dónde salen, y de hecho me interesa para la segunda parte del curso, con eso me basta. Con eso me basta y con eso podemos ir avanzando, ¿listo? Sería esta parte. Entonces, claro, bueno, aquí ya voy concluyendo, que ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, esta R de aquí, que es el invariante geométrico en la teoría, lo introducimos en la acción, ¿vale? Minimizamos esa acción, minimizamos esta característica geométrica y nos va a devolver las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert en el vacío. Entonces, claro, ¿qué es lo bonito? Dame tú el invariante de la teoría y yo te devuelvo las ecuaciones de campo, ¿listo? Las ecuaciones de movimiento. Dámela y yo te devuelvo todo lo que tú quieras. Entonces, claro, teniendo solamente esas características, siendo la G mu nu, tengo toda la característica del sistema. Algo increíble, muy bonito. Entonces, claro, creo que vamos a utilizar en FLRW. Vamos a tener, les voy a definir lo que es, o lo que definieron esa gente, yo no definí nada, lo que definió esa gente, para definir el universo homogéneo isotrópico, con las características que ellos van a colocar. Las vamos a introducir y vamos a hacer todas las ecuaciones de campo que sean necesarias y vamos a encontrar las características para llegar a las ecuaciones de Friedman, y con las ecuaciones de Friedman llegamos a modelar los modelos cosmológicos. ¿Listo? A ver, ¿qué se me pasa más? Bueno, conclusión aquí súper rápida de esta historia. Einstein llega acá, logra comprobar y predecir muchos fenómenos muy bien comportados finalmente, ¿cierto? Llega después, Sir Arthur Eddington, y mucha historia obviamente me estoy saltando, que hubo muchas expediciones ahí por ahí que estuvieron ahí en medio que no salieron muy bien, pero finalmente el mejor astrónomo de Inglaterra, Sir Arthur Eddington, termina comprobando con el eclipse solar en África la deflexión de la luz que tenía justamente una estrella detrás del Sol, ¿no? Que pensaba justamente, ahí viene la idea de que como el espacio-tiempo es curvado, el Sol curva el espacio-tiempo, pues de alguna forma la luz que está detrás de una estrella, está detrás del Sol, perdón, la estrella que está detrás del Sol, pero por la luz pues va a ser curvada, ¿no? Pues por esa curvatura que está generando el Sol en el espacio-tiempo. Entonces, lo que va a suceder ahí es que la luz va a llegar y se va a deflectar. Por eso es que la luz termina uno viendo una estrella aparente que llaman, ¿no? No la estrella real. Entonces eso lo pudo justamente justificar Einstein con sus ecuaciones de campo. Todo el mundo feliz, todo el mundo contento porque llegan y bien, efectivamente, sí se dan cuenta que lo logró comprobar, logró llegar a lo que era, o sea, la verificación. Y más adelante igual con toda la teoría empiezan a aparecer más tipejos, empiezan a meterse ahí con ecuaciones a resolverlas, a solucionar las ecuaciones de campo. Y llega Karl Schwarzschild, ¿no? Entre los tantos que hablamos nosotros. Llega Schwarzschild y entonces el Schwarzschild, que era un militar por ahí que está en plena guerra, se puso a rayar las ecuaciones de campo porque era muy genio. Y pues Einstein muy incrédulo también porque él pensaba que eran tan difíciles que nadie las podía resolver, pues como tal cual unos días después Karl Schwarzschild ya tenía una solución, entonces pues se la muestra a Einstein y pues queda estupefacto. Y pues ahí es donde propone justamente el primer modelo del agujero negro, ¿no? Bueno, no realmente el primero, como el segundo, porque recuerden que John Michell con la teoría de Newton ya tenía un modelo de agujero negro, se llama estrella negra, pero eso es otro cuento, de la mecánica clásica. Pero entonces Schwarzschild llega por allá, propone ese modelo, esa métrica
y llega justamente una justificación de una estrella que se comporta muy rarito y empiezan ahí a tener problemas con las singularidades y que empiezan a aparecer unos horizontes de eventos y que empieza a aparecer aquello y tal, pues, que eso ya lo vimos nosotros, pero para hacer rápidamente la contextualización. Entonces, claro, empiezan a jugar con toda esta gente, toda esta gente le empieza a meter mano a las ecuaciones de campo, le empieza a jugar a caracterizar por ahí ciertas cositas, empieza a modelar tensores métricos y empiezan a salir muchas soluciones, empiezan a producirse un montón, pues digamos, muchas características que vienen ahora por parte de la relatividad general. ¿Qué pasa con la relatividad general? Pues que termina siendo una teoría ya clásica. En la actualidad, ahora mismo, en el 2021, consideramos a la relatividad general como una teoría clásica, ¿vale? Para que tengan la idea ahí fresquita, ¿vale? A pesar de que ha sido lo más innovador del siglo pasado, a diferencia de la teoría cuántica de campos, es una teoría ya clásica. ¿Por qué se considera una teoría clásica? Pues porque de alguna forma es ese mismo problemita que no podemos unificar esa concepción o queremos cuantizar esa gravedad, pues sigue siendo una teoría clásica porque no se ha dejado cuantizar, ¿no? De una forma es un esquema muy bien realizado, pero pues que desde otro punto de vista es un esquema que permite descifrar esos enigmas de la gravedad, pero desde un punto de vista de un esquema completamente pues ya clásico, ¿no? Entonces digamos que eso hay que tenerlo en cuenta. Porque consideramos a la teoría actual, por ejemplo, como teoría cuántica de campos, que al peluche. Entonces, claro, pues ya ahí entonces empiezan a meterse gente, empiezan a meter mano, empiezan a meter un montón ahí de gente en este cuento, empiezan a aparecer lo que serían ya más adelante los agujeros negros con ciertas características, que ya empiezan a poder modelar lo que serían el comportamiento de las estrellas, cómo colapsan unas estrellas, ¿cierto? Empieza a aparecer por allá, es que es para mucha gente, o sea, había mucha gente que contar. John Wheeler está entre esos, Oppenheimer también, muchos rusos metieron mano ya por ahí, un man que se llamaba Volkov y demás gente, llegaron justamente a muchas conclusiones con esto. O sea, pudimos describir el universo a grande escala, mejor dicho. Habían ciertos problemas, ciertos baches, sí, hay que aceptarlo, evidentemente no es una teoría perfecta, ninguna teoría es perfecta hasta ahora, pero pudo escribir mucho de lo que no concebíamos. Y obviamente Einstein se vuelve famoso y se vuelve reconocido en todo el mundo, es porque obviamente, más allá de la teoría, y que obviamente mucha gente ni la entiende, pues porque obviamente es una teoría muy compleja y necesita tener conocimientos previos, cambia la concepción de cómo vemos el universo, ¿vale? Y eso es algo súper importante, pues porque esa concepción que nosotros teníamos intuitivamente de cómo se comportaba la gravedad, ¿cierto? ¿Qué era la gravedad al fin y al cabo? Y se dan cuenta, por eso hice el recuento del punto de vista de pronto de Newton, un poquito más reciente. Me metí con los antiguos porque los antiguos también tienen todo su cuento, ¿no? Los antiguos tienen su cuento, pues obviamente del universo completamente esférico, porque ya la esfera era venerada con toda su amor y dedicación, ¿cierto? Entonces, pues obviamente todas esas figuras geométricas y todas esas figuras platónicas y demás, y toda esa geometría que viene por allá de la cultura anterior, y no solamente los griegos hablo, sino los egipcios, los chinos, toda esa gente, pues obviamente tenía una concepción pues bien diferente y hasta mística, ¿no? Obviamente. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues la ciencia no está tan contundentemente metida aquí en este cuento, sin embargo, pues se hacen descripciones muy buenas, por eso les decía yo con Ptolomeo, el sistema de ese tipo era súper complejo y habían, ¿cómo se llama eso? Epiciclos, creo que se llamaban, que eran órbitas dentro de órbitas y esas planetas se movían de una manera desastrosa, pero pues se comportaba a la perfección, muy bien lo lograba predecir Ptolomeo, por eso se quedaron tanto tiempo con Ptolomeo y la teoría geocentrista de que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Pero después llega Copérnico, llega Galileo, llega las observaciones de Tycho Brahe, de Johannes Kepler, de Giordano Bruno y demás, y pues cambian esa concepción y nos bajamos de ese pedestal, ¿no? De creernos el centro del universo, y ahora no somos el centro del universo, un punto más de todo el punto, de todo el universo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, pues toda esa concepción cambió y pues una idea radical, y voy dejando ya ahí la moraleja, es que justamente una idea radical y de la que necesitamos para describir el mundo afuera, en el exterior, el mundo macroscópico de alguna forma, es justamente la gravedad, porque es que sin la gravedad no tendríamos, o sea, no, ni siquiera entendiendo la gravedad desde todo el punto de vista que se tuvo que construir, si se dan cuenta, todo eso que se construyó para describir la gravedad, y esos fenómenos de aceleración, esa aceleración que tanto Einstein le percataba en la cabeza que no podía resolver la pregunta, ¿cierto? Esos cuerpos acelerados, dio paso a cómo entender la gravedad, como pues hasta ahora se ha entendido, que sería así geométricamente, ¿no? Y claro, y si no hubiéramos tenido eso, los agujeros negros hasta el día de hoy te los juro que no hubieran sido descubiertos, ¿no? Y ya, fin de la historia, eso es. Necesitamos de errores, ¿no? A fin y al cabo para aprender. Entonces, obviamente, todos esos marcos, y en este caso el marco de la gravedad, se hace tan importante para lograr entender los modelos cosmológicos que vamos a presentar, ¿no?
Cómo entender el universo como un todo que tiene ciertas características, ciertas peculiaridades y que ya sabemos que lo podemos definir a grandes rasgos como algo geométrico y físico. Entonces, claro, la gravedad ahí en ese caso, pues Einstein la bota con toda y pues nos cambia toda la concepción del ciclo pasado, pues de lo que entendíamos por gravedad, y también baja Newton del pedestal, ¿no? De ser el ser todopoderoso que, no, pues que sí es un man muy poderoso. Pero bueno, eso les cuento. Bueno, eso yo creo que sería ya, y no los molestamos porque ya me pasé de tiempo. Entonces, mañana revisamos las ecuaciones, se las dejo ahí, se las coloco en pantalla, ahí tal, para que las anoten, las tengan en cuenta, por si, por si las llegamos a utilizar, que las vamos a utilizar para resolver Feynman, Lemaitre, Robertson y Walker. Ustedes la tengan ahí, las utilizamos y ya entonces les hago la deducción de las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío y miramos si metemos también la de la T, es que la tengo un poquito más larga, pero bueno, miramos. Y ya. Y ya. Listo, Susana, bien. Gracias. Gracias. Listo, Sebas. Listo, entonces eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Entonces mañana nos vemos y seguimos con esa partecita. ¿Les parece? ¿Les gustó? Bien, está chévere. Listo, Vicente me hace bien. Todo bien. Listo, bien, genial. Listo. Listo, vale. Entonces, pues eso sería. Ahora sí, chicos, entonces los dejo para que van, si quieren revisar las referencias, ahí se las dejo y recuerden que ahí están. Y nos veríamos entonces mañana, ¿listo? Se cuidan, que les vaya bien. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, Nicolás. Chao, Vicente. Chao, chao. Chao, Denis, que estés bien. Chao, Susana. Chao, Camilo. Chao, Ricardo. A ver, ya se me olvidó parar esto. Ya, está en el grabación.